Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es el doctor Johan Medrano. Soy jefe del área de cirugía general del Hospital Lima Este Vitarte, tutor de residentes de la Universidad Ricardo Palma, además de también de los residentes de cirugía general del Hospital Lima Este Vitarte. Y bueno, y esta noche pues vamos a continuar con nuestros ateneos acostumbrados. En esta oportunidad nos toca tocar el tema de nuestro ateneo de trauma sobre trauma rectal, desafíos en su diagnóstico y manejo. Para ello, vamos a contar con nuestros expositores. En primer lugar, el doctor Aníbal Pinchi, el residente de segundo año de cirugía general del Hospital de Emergencia de Vitarte, miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos General del Perú, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor Aníbal. Buenas noches, doctor Medrano, doctor Aurelio, doctor Ordóñez y a todos los invitados. Muchas gracias. El doctor José Lavado es nuestro segundo expositor, el residente de primer año de cirugía general, también igualmente el Hospital de Emergencia de Vitarte y miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, a quien también le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor José Lavado. Muy buenas noches, doctor Medrano. Buenas noches, doctores invitados. Para decir que es un honor poder estar con ustedes en esta noche y poder darles una pequeña ponencia de lo que se me ha asignado. Muchísimas gracias. Gracias. Como panelistas vamos a tener y contar, bueno, con la presencia importante, y es un honor para nosotros contar con la doctora Juliana Ordóñez. Ella es cirujana general, cirujana de trauma y emergencias, formada en la Universidad del Valle, jefa de servicio de urgencias y trauma del Hospital Militar Central. Trabaja en la clínica de la Universidad de La Sabana, profesora asociada de la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Buenas noches y bienvenida, doctora Juliana Ordóñez, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Uno para nosotros, doctora. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Luis Richard, al que también conocemos y también hemos compartido también algunos otros atendidos anteriormente, desde el año pasado incluso. Él es cirujano general, cirujano de trauma, de urgencias, profesor de la Universidad Autónoma de Centroamérica y Costa Rica e instructor del curso de destrezas quirúrgicas en trauma. Bueno, buenas noches, doctor Luis Richard. Creo que debe estar en unos momentos acoplando. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí y bueno, atento de escucharlos y poder discutir. Perfecto, doctor. Estamos esperándolo Eso. para conectarse. Muchas gracias y es un honor, como siempre, tenerte, Richard. Para mí, para mí. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar la reunión. Esta reunión apasionante, como todos los otros ateneos de trauma, que cuales nos hemos acostumbrado a tratar temas de interés para los cirujanos generales, y también sobre todo para los médicos residentes que se están formando en esta rica especialidad de cirugía general. El trauma rectal resulta ser un trauma que en nuestro parecer y en nuestra experiencia resulta a veces en una gran necesidad de una gran sospecha, justamente porque hay casos en los cuales podemos no sospechar y tener luego complicaciones muy serias, sobre todo en los traumas rectales extraperitoneales. Y es así que vamos a tener que usar ese sentido para poder llegar a beneficiar más a nuestros pacientes y evitar mayor morbilidad y mortalidad. Entender la anatomía del trauma es un aspecto básico acá en la cirugía, en cirugía general y sobre todo en cirugía de trauma. Y para ello vamos a empezar entonces este ateneo con la parte anatómica, que va a estar a cargo del doctor José Lavado, nuestro reciente primer año. Posteriormente, termina sus minutos y luego vamos a la parte clínica y terapéutica del trauma rectal, abordado por el doctor Aníbal Pinchi. Bueno, muchas gracias. Te doy el pase, doctor José. Puede empezar. Listo, comprendido, doctor. Muchas gracias. Está compartida la diapositiva. Doctor, ¿se ve la imagen? Sí, se ve la imagen. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Antonio Lavado Valencia. Soy médico residente de cirugía general del Hospital Yate Vitarte, miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cirujanos Generales. El día de hoy voy a hablar de una explicación acerca de la anatomía quirúrgica de la región anorrectal, por lo que vamos a dar inicio a ello. No sé si no se cambia la diapositiva. A ver, todavía estás ahí. Ahí, perfecto. Ahora sí.
Ok, entonces, para iniciar esta parte de la exposición, quería decir de manera general que la región rectal es la zona terminal, básicamente, de lo que es el sistema digestivo. Más o menos, en promedio, mide unos 15 centímetros, algunos lo llaman hasta 17, otros hasta 12. Se origina como recto como tal a partir de la tercera vértebra sacra, y bueno, termina en la región del canal anal, ¿no? El recto también, como se puede ver en esta imagen, eh, por dentro, tiene repliegues, tiene unas válvulas, muy bien, que se llaman las válvulas de Houston. Son tres, de las cuales normalmente dos están a nivel izquierdo y uno a la derecha. Obviamente, como toda parte del cuerpo humano, las válvulas, en este caso de Houston, eh, pueden ser inconstantes, pero la más constante y la más predominante es la válvula de Houston, la media. Entonces, a ella se le colocó un nombre propio que se le llama también la válvula de Coe-Roach, ¿ya? Entonces, para informar que hay tres válvulas, entonces la válvula de Houston, dos en el lado izquierdo, una en el lado derecho, que es la media, cuyo epónimo es de Coe-Roach. Ahora, también, recordar también que hay diferencias de su morfología externa, a diferencia de las otras partes del colon. Por ejemplo, ¿no? Nosotros conocimos en el colon que el colon tenía apéndices epiploicos, tenía las austrias, tenía las tenias. Y la diferencia acá es que básicamente el recto no las tiene. Ya el recto ya carece de todo ello. Y quedará también para el tema de discusión si realmente existe un mesorrecto, ¿no? Porque normalmente en las clases de anatomía se menciona que hay 4 mesos, ¿no? Teniendo como definición que el meso es aquel repliegue peritoneo que une víscera con pared abdominal, el cual está el mesenterio, el mesoapéndice, el mesocolon transverso y el mesosigmoides, ¿no? Pero en algunos textos también mencionan como el mesorrecto también como una parte de prolongación del peritoneo. Otros dicen que solamente es una continuidad del mesosigmoide, ¿no? ¿Qué más? Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Para hablar de ello, también recordar que el recto tiene flexuras, ¿no es cierto? Y estas flexuras se van a dar gracias al repliegue que habíamos hablado, que generalmente hay 3, que son las válvulas de Houston. ¿Listo? Solamente era para mencionar en esta diapositiva. Ahora, el recto también es de otro plan peritoneal, que es la parte superior del recto, y el recto extraperitoneal, ¿ya? Y yo, a partir de cómo yo le puedo llamar intra o extra, ¿no? Y eso va a ser a la flexión más inferior del peritoneo, a la reflexura más inferior. ¿A qué me refiero? Si estoy hablando en el hombre, como en este caso, estoy hablando del repliegue recto vesical, y si estoy hablando de la mujer, será en el Douglas. Esa parte más inferior parte un límite, que acá se ve, creo que en la flechita, en el cual yo digo que de ese repliegue hacia arriba será el recto intraperitoneal, y hacia abajo el extraperitoneal, ¿no? Que a la vez, muy aparte de la división anatómica, tiene implicancias quirúrgicas, de acuerdo a que si estamos hablando de un trauma rectal intra o extraperitoneal, va a tener clínica, va a tener una forma de diagnóstico diferente también. Ahora, yo quería hablar un poquito más del recto extraperitoneal, es decir, ese recto que ya está por debajo del fondo de saco de Douglas. Muy bien, porque este recto extraperitoneal va a tener también otras comunicaciones, obviamente en espacios virtuales, ¿no? Que se pueden hacer reales. Por ejemplo, si acá en la flechita yo estoy señalando al recto, veo que todo lo que está pintado acá en celeste es el espacio pararrectal. Vemos que el espacio pararrectal va a tener también comunicación con el espacio, por ejemplo, prevesical. Muy bien, entonces, pues podemos ver que ante una invasión, sea por líquido libre, por sangre, por heces, podría llegar también hasta la vejiga. ¿Hacia dónde también podría llegar? Podría llegar también hasta el espacio prerrenal. ¿Sí? ¿Y hacia dónde también podría llegar? Podría llegar también hasta el espacio retroperitoneal. Tanto así que podría comprometer el espacio, como habíamos dicho, perirrenal, hasta llegar al espacio subdiafragmático. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que ante alguna invasión por un hecho de algún trauma del espacio, de la región del retro extraperitoneal, puede invadir hasta esas zonas, porque el tejido de ahí es tan laxo que la sangre, heces o cualquier tipo de líquido libre podría invadir tranquilamente hasta ahí. Y eso estamos hablando desde el punto de vista posterior. Desde el punto de vista anterior habíamos hablado que también estaba el espacio prevesical, también está el espacio de Retzius, el espacio de Bogros, es decir, también agarra parte de la región inguinal, ¿no? En algunos casos se ha visto también
que hay invasión de la bolsa escrotal por una lesión del recto extraperitoneal. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que el espacio pararectal tiene comunicaciones virtuales, tiene espacios virtuales que podrían hacerse reales ante cualquier tipo de invasión, ante cualquier tipo de eventualidad que podría pasar ahí. Entonces, esa es la importancia anatómica del recto extraperitoneal. El recto intraperitoneal, a diferencia de ello, pues está en comunicación ya con la cavidad peritoneal, que ante la clínica ya puede haber irritación peritoneal. Obviamente en el tacto rectal podría ser negativo porque ya está muy arriba la lesión. Y bueno, pues y se podría evidenciar ante un tipo de ecografía, por ejemplo, ¿no? A diferencia del recto extraperitoneal que no. Eso se explicará en un momento más allá. Lo de la válvula de Houston que quería otra vez recalcar, bueno, son 3 repliegues del bueno, perdón, de la mucosa del recto, superior, medio, inferior, 2 hacia el lado izquierdo, 1 hacia el lado derecho, y la del medio, que es la más constante, también llamada de Rust. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta acá? La parte de la musculatura de la pared del recto, que básicamente estamos hablando también de la musculatura de la pelvis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta acá que hay músculos que conforman esta zona también, que podrían verse afectados en cualquier tipo de trauma, ¿no? Nuestro músculo más conocido entre todos ellos es el músculo, o sea, si queremos detallar como tal, ¿no? ¿Qué músculos conforman el diafragma pélvico principal? Estaremos hablando del músculo elevador del ano, del músculo coxigio o isquiocoxigio, y bueno, que conforman ellos también, que son la fascia endopélvica, que este de acá, señores, es el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano vamos a ver ahora que tiene fascículos. Muy bien, va a tener fascículos que van a la vez, que son 3 fascículos, que van a la vez tener funciones específicas. Uno de ellos, soportar y fijar las vísceras abdominopélvicas. Muy bien, si estos músculos están laxos, están debilitados, no va a poder tener esa función propia de fijar esas vísceras que se encuentran ahí. Por lo tanto, podría ser una causa de prolapsus. Van a resistir la presión intraabdominal también. Muy bien, y bueno, pues van a tener función en lo que se respecta a la regulación voluntaria de la defecación. Muy bien, ¿qué inervación por quién va a estar? Por un nervio, que es el nervio rectal inferior, muy bien, una rama del nervio pudendo. Entonces, uno de los fascículos que yo quería detallar acá, del elevador del ano, va a ser el pubo rectal. Como bien dice su nombre, se inicia desde la cara posterior del hueso del pubis y va hacia atrás, abrazando la región de la unión recto rectal, en el cual se va a ver que va a determinar un ángulo de la continencia fecal. Muy bien. Entonces, ese es dentro de los 3 fascículos que tiene el elevador del ano, siendo el pubo rectal uno de los más importantes porque tiene relación con ello de acá. El recto, entonces, en su parte de la irrigación arterial, va a estar conformada por las arterias rectales, o también llamadas arterias hemorroidales. Entre ellas tenemos 3. La arteria rectal superior, como la pueden ver acá, miren señores que esta arteria rectal superior viene a ser la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior da las ramas sigmoideas, da la arteria cólica izquierda, pero a nivel, anatómicamente hablando, a nivel de S3, ya esa rama terminal se convierte básicamente en arteria hemorroidal o rectal superior, que como bien dice su nombre, irriga el tercio superior del recto. Bien, perfecto. ¿Qué más? Tenemos por acá entonces a la arteria aorta abdominal que a nivel de L4 se divide en arteria ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Vean que en su cara posterior, cerca a la bifurcación, se origina una nueva arteria, una arteria delgada, una arteria de un rezago filogenético, que es la arteria sacra media, ¿no? Esa era la arteria propia que en algún momento, en la etapa evolutiva, el homínimo tenía su colita, ¿no? La cola. Entonces, esta era la arteria que irrigaba la cola. Obviamente, actualmente, como no tenemos cola, solamente esta arteria existe para irrigar la cara posterior del recto, ¿no? Es la arteria sacra media. ¿Qué más? Tenemos entonces acá, que estamos detallando, en que la arteria ilíaca común, a nivel de la articulación sacroiliaca, se divide en arteria ilíaca interna y en arteria ilíaca externa. Entonces, esta es la externa, perdón, esta es la interna. La arteria ilíaca interna, como bien podemos ver por esta nueva imagen, vemos que da una rama que es la arteria pudente interna. La arteria pudente interna, señores, pasa entre el músculo obturador interno, que es y su fascia. Entre la fascia del músculo obturador interno y el músculo como tal, se conoce como un canal.
que se llama el canal de Alcock. Ese canal de Alcock es por donde está transitando esa arteria, y justamente en ese canal se origina una arteria, que es la arteria rectal inferior. Muy bien, como la podemos ver acá. ¿Cómo se origina el canal de Alcock? Nuestra arteria rectal inferior. Y directamente, señores, de la arteria ilíaca interna, surge una arteria más, que es la arteria rectal media, que entre las tres rectales, esta siguiente suele ser la más delgada y la más inconstante, que en algunos casos no se podría encontrar. Entonces, a manera de resumen, tenemos las tres arterias rectales y la arteria sacra media, que vienen a irrigar a la irrigación del recto. ¿Bien? Otra imagen más donde podemos ver acá nuestra arteria sacra media. Por acá, miren, desde el canal de Alcock, arteria rectal inferior, y directamente ya de acá la arteria rectal media. Bien, rama de la ilíaca interna. Bien, entonces, el recto como tal también tiene relaciones con respecto a algunas fases. Muy bien, por ejemplo, en el varón, acá podemos ver el recto de un disecado anatómico, acá podemos ver la vejiga y acá la próstata. Y acá podemos ver esta fascia, ¿no? Esta fascia que está detrás de la próstata, pero delante del recto, que es la fascia de recto prostática de Denon-Villiers. Una fascia dura, blanca nacarada, que normalmente se detalla que tiende a detener los procesos neoplásicos expansivos, a veces que se originan de la glándula prostática. Entonces es una fascia que se encuentra justamente a nivel del recto y la próstata. El nombre es la fascia de Denon-Villiers. Eso es la fascia que se encuentra entonces por delante del recto. Porque si nosotros nos vamos ahora hacia la parte posterior del recto, también vamos a encontrar una fascia, que es la fascia presacra, que como podemos ver acá, también llamada la fascia de Waldeyer. Muy bien, entonces tenemos acá al recto, que por delante está la fascia de Denon-Villiers, y por detrás está la fascia de Waldeyer. Muy bien, aquí está el fondo de saco recto vesical, por acá estaremos hablando del recto intraperitoneal y por abajo del recto extraperitoneal. Recordar también que por delante de la fascia presacra y entre el recto encontraremos un espacio virtual que se llamará el espacio presacro. Muy bien, que ese espacio se puede hacer real. Muy bien, que también puede estar que ante cualquier tipo de injuria podría haber líquido libre, podría haber sangre, podría haber heces, podría haber gas, aire. Entonces, ese espacio presacro, que en algunos casos se ha visto que se hace lavado del espacio presacro, porque se empezó a hacer esos lavados desde 1970 por la guerra de Vietnam, se utilizó este espacio presacro. Entonces, importante ello también, ¿no? Que ya se va a detallar luego en la exposición. Miren ustedes entonces, señores, en esta imagen de preparado anatómico, la fascia presacra como suele ser. ¿No? Es una fascia más delgada, a diferencia de la fascia de Denon-Villiers, que es una fascia ya prerecta. Bueno, bajamos un poquito más y ya nos encontramos a nivel del conducto anal. Muy bien, entre sus áreas, como áreas generales, tenemos que encontrar acá que tenemos el margen que se origina por la línea dentada a través de las columnas de Morgagni. Miren que acá hay una irrigación y drenaje venoso diferente a lo que marcamos por de encima de la línea dentada y por debajo de la línea dentada, que lo vamos a explicar bien en su momento. Entonces, acá tenemos esto de acá, que es la línea dentada, que está formada básicamente por la última parte de la desembocadura de estas columnas, que son las columnas anales o columnas de Morgagni, que suelen ser de 8 a 14. Muy bien, vean que acá, a la parte final, están las válvulas anales, o válvulas semilunares. Muy bien, y todo este espacio de acá se le conoce como las criptas de Morgagni. Entonces, toda esta parte inferior de acá se le conoce como la línea dentada o línea pectínea. Muy bien, en el cual acá hay que recordar que es una transición de epitelio. Muy bien, porque por encima de acá habrá un epitelio cilíndrico columnar, y por abajo habrá un epitelio plano polistratificado no queratinizado. Bien, entonces, importante tener en cuenta que esta es una zona de transición epitelial, muy bien, porque por encima y por debajo hay epitelios diferentes. Bueno, recordar también que a esta zona de acá también se le conoce como la zona anopectínea, que también se le conoce como la línea interesfinteránea de Hilton. Muy bien, y recordar que en esta zona no se encuentran folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas. Muy bien, el cual a diferencia de la parte ya afuera del ano sí se encuentran esas glándulas. Vean que a nivel de la musculatura del ano vamos a encontrar también esfínteres. Vean
señores, que por encima, a la capa longitudinal externa y la capa circular interna. Acá no se ve, ahí está. Siendo acá que la capa circular interna va a descender, muy bien, y ya a nivel del ano se va a transformar en el esfínter interno del ano. Muy bien, que es la continuación de la capa circular del recto. Esta musculatura es una musculatura involuntaria. Muy bien, es una musculatura involuntaria. Y como ustedes pueden ver acá tenía una imagen, creo, como ustedes pueden ver acá, está sujetada por unos ligamentos que se llaman los ligamentos suspensorios de Parca. Bueno, en realidad, tejido condensado conectivo que está ahí, ¿no? Que refuerza esa musculatura. Bien, en cambio, por esta zona de acá, más afuera, tenemos el esfínter externo, que es un músculo voluntario. Muy bien, que va a tener 3 fascículos. Muy bien, va a tener el fascículo subcutáneo, superficial y también y profundo. Muy bien, en el cual tiene 3 fascículos, entonces el músculo esfínter externo del ano, que es una musculatura voluntaria. A diferencia del interno que era involuntario. A dejar presente eso. Entonces, ¿qué arteria irriga la parte de la región anal? Va a ser la arteria rectal inferior. Como ustedes pueden ver acá, aquí está la arteria rectal inferior, el cual va a dar ramas para irrigar la región anogenital en sí como tal. Como en este caso se ve acá que está dando la arteria la arteria del labio mayor, ¿verdad? En el caso de la mujer. Va a dar por acá también la misma arteria rectal inferior, que todas ellas vienen a ser ramas de la arteria pudenda interna. Muy bien. Recordar también que el drenaje venoso, que me parece que sí, lo voy a tocar más adelante, todavía no lo menciono mejor. Vamos a hablar también de la inervación, que la inervación también va a ser autonómica. Insistir acá que la inervación simpática siempre va a originarse en la cadena simpática sacra, en este caso. Muy diferente de la región parasimpática sacra, que va a originarse a nivel de S2, S3 y S4, ¿no? Siendo importante en traumas que comprometen el origen de S2, S3, S4, porque ahí toda esa inervación parasimpática va a estar, ¿cómo se diría la palabra? En relación a la micción, a la región genital y a la región de la defecación. Si estas raíces se anulan, todo eso también se va a anular. Entonces, ya no podría haber erección, ya no podría haber defecación voluntaria y mucho menos micción voluntaria. Entonces, S2, S3, S4 vienen a corresponder el origen del nervio parasimpático sacro. Muy bien, que inervan toda esa región anogenital, desde el punto de vista parasimpático. Ahora, desde el punto de vista del drenaje linfático, vamos a ver que la región que está por encima de la línea dentada, como acá se puede ver, va a tener un drenaje hacia la región de los ganglios perirectales, que luego van a terminar en la región que van a ir paralelo a la vena inferior. O sea, es decir, van hacia la cama, van a estar yendo por allá, y se imagina al contrario, se van a distribuir hacia la región inguinal. Es decir, si yo encuentro un linfonodo inguinal, tengo que tener definitivamente la actitud de revisar el margen anal, porque por algún tipo de neoplasia o lesión o injuria puede estar comprometido, que haya hecho que se inflamen los ganglios inguinales. Muy bien, pero ya por encima de la línea dentada, todo eso se va a drenar hacia la región de la cavidad abdominal. Muy bien, un espacio también virtual que se podría hacer real es la fosa isquiorectal, también llamada isquioanal, muy bien, que tiene forma triangular. Sus límites son, como ustedes pueden ver acá, el músculo obturador interno, el elevador de ano como tal, y el esfínter externo del ano que lo tenemos acá, y por abajo tenemos básicamente la piel con el tejido celular subcutáneo. Entonces, todo este espacio de acá le llamamos la fosa isquiorectal o isquioanal. Muy bien, que como contenido, como pueden ver acá, está conteniendo el tejido graso, gran cantidad de tejido graso, y también encontramos el conducto pudendo, o el conducto de Alcock, por donde va a estar pasando la arteria y vena pudenda interna, como pueden ver acá chiquitito, la arteria y la vena, y el nervio pudendo, ¿no? Emergiendo sus ramas como tal. Entonces, pues en anatomía también hay estudios, ¿no? Y se trata de ver estudios lo más actualizados posibles. Acá se dio un estudio comparativo del 2011, en el cual
queríamos hablar, ¿no? de eso que he estado dando hincapié bastante, del nervio parasimpático sacro, que se originaba de, aquí está S2, S3 y S4, de los cuales acá van a originar un nervio, ¿no? Que el nervio más importante de todos ellos es el nervio pudendo. Muy bien, que el nervio pudendo a la vez va a dar ramas terminales, sí, que son el nervio rectal inferior, el nervio perinal y el nervio dorsal del pene o nervio dorsal del clítoris. Entonces, ojo con esto, señores, porque muy aparte de la inervación parasimpática, va a dar también una inervación, es decir, mixta, porque también va a dar una inervación sensitiva. Bien, a ver, seguimos por acá. No sé, okay. Entonces, vemos acá que entonces el nervio pudendo, siendo el nervio más importante de ese plexo parasimpático sacro, habíamos mencionado que es un nervio mixto, en relación también a los órganos sexuales externos, la musculatura del piso pélvico y del periné como tal. Este nervio tiene importancia en la micción, defecación, erección, eyaculación y también en el momento del parto en la mujer. Entonces, si este nervio se anula, se bloquea, o por X motivos deja de funcionar, todo esto va a estar comprometido. Muy bien, todo eso va a estar comprometido. Entonces, vean ustedes que este nervio también es otro componente que pasa por el canal de Alcock. Bien, entonces, acá se vio un estudio por cuál es el trayecto o la distribución más importante por donde pasa ese nervio pudendo. Muy bien, a veces lo encontramos como tronco único en el 53%, a veces lo encontramos medial a los vasos pudendos internos, en un gran porcentaje, y sobre todo está anterior al ligamento sacrotuberoso en el 93% de los casos. Entonces, vemos acá, miren, este es el ligamento sacrotuberoso, en el cual acá normalmente se encuentra en gran porcentaje de los casos. Y teniendo acá esto como más frecuente, podemos ver que acá se podría llegar a una compresión, sea de manera patológica o también desde el punto de vista anestesiológico para poder comprimirlo desde el lado, ¿no? O sea, se puede hacer un bloqueo de esta zona. Acá. Se puede hacer un bloqueo de esta zona, ya sea por el servicio de anestesiología o como tal, como les mencionaba, ¿no? Se puede hacer un bloqueo anestesiológico de este lado o simplemente a veces por fibrosis de ese ligamento sacrotuberoso, el mismo nervio se puede comprimir. Bien, entonces se puede usar también desde el punto de vista clínico y también como quirúrgico, ¿no? Para ese tipo de zonas. Bien, señores, esa era mi parte de la explicación anatómica quirúrgica que quería detallar en esta área de la región rectal. Espero sea una buena introducción para el tema de trauma rectal desde el punto de vista de ahora. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, José. Puedes dejar de compartir la pantalla. Gracias por tu explicación anatómica y muy detallada sobre la región que nos va a interesar tratar en adelante. Bueno, aprovecho este intermedio para poder también presentar al doctor Aurelio Rodríguez, que nos acompaña esta noche, el cual es un gran maestro de la cirugía peruana. Él es fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma, expresidente y director ejecutivo y miembro de la Academia de Cirujanos de Maestros Educadores. Muchas gracias, doctor Aurelio Rodríguez, por acompañarnos también esta noche, como muchos otros ateneos de trauma, la cual también tenemos el honor. También le doy la bienvenida al doctor Willy Newman. Él es cirujano general y también dedicado a la parte de cirugía de trauma, cirujano asistente en nuestro hospital, acá en Emergencias Lima Este Vitarte. Igualmente, muchas gracias, doctor Willy Newman, por acompañarnos esta noche. Bien, perfecto. Entonces, en esta segunda etapa vamos a ya enfocarnos y adentrarnos a la parte del manejo del trauma rectal, que es el motivo por el cual también estamos acá. Y vamos a dar la presentación al doctor Aníbal Pinchi. Doctor Pinchi, puede iniciar su ponencia, doctor. Sí, perfecto. Más el poquito el audio. La parte que me corresponde hablar es acerca del manejo del trauma rectal, ¿no? Entonces, haciendo una revisión de lo que respecta a trauma rectal, concluyen las diferentes literaturas que es una patología muy poco frecuente, ¿no? Se asocia a lesiones de órganos adyacentes en la región pélvica y abdominal. Respecto al manejo, últimamente hace referencia a hacer cambio de los paradigmas que anteriormente se hacía, el paradigma de manejo que se hacía tradicionalmente, ¿no? Entonces, y que ha venido evolucionando de acuerdo a la presentación o a los cambios que han sido también
muy coincidentes con las guerras que se han dado, ¿no? Lo que respecta a esta literatura que habla de manejo de trauma rectal, habla de que la porción dentro de las lesiones, entre la porción intraperitoneal, refiere a ser el mismo manejo que colon, ¿no? Y en la porción extraperitoneal hace una diferencia muy importante que es respecto a la circunferencia del daño asociado. Si es menor a 25, si es mayor a 25%, o es una lesión destructiva, reporta ser una colostomía, ¿no? Que puede venir asociado también con un cierre del defecto o no necesariamente. Y si esto corresponde a una circunferencia menor al 25%, hacer un manejo conservador o solamente reparo primario. Dentro de las literaturas, la frecuencia más asociada en respecto a la edad es la segunda y la cuarta década. 80% de estas lesiones están asociadas a lo que es heridas por arma de fuego, 10% a trauma abdominal cerrado y 3 al 10% herida de arma blanca y o empalamiento, ¿bien? Y en el 16, Wallace y Brown hablaban respecto a hacer sutura primaria o colostomía, deduciendo que el mejor resultado era dado en la sutura primaria y había una disminución en un 50-73% respecto a este manejo, ¿no? Cabe decir que ellos no hicieron diferencia significativa en los diferentes grados del trauma rectal, ¿no? De acuerdo a la severidad. El segmento intraperitoneal es el más comúnmente afectado. Como se había mencionado, 80% del trauma penetrante se asocia a lesiones de órganos pélvicos o órgano adyacente. Y en lo que respecta al manejo de trauma extraperitoneal de origen civil, habla de si es un trauma destructivo o no destructivo, que se ha mencionado, que es respecto a la circunferencia. Y bueno, que este cambio de paradigma ha mostrado mejores resultados en la morbilidad y mortalidad de los pacientes, ¿no? En centros civiles de trauma podemos tener 1 a 3% y en escenario de guerra hasta 5% de trauma rectal. Bueno, siguen los mismos porcentajes que se habían mencionado. La mortalidad en el ámbito militar, 3 a 10%, con una tasa de complicaciones del 18 al 21%, siendo la principal complicación que se menciona siendo cuadros de infecciosos, abscesos, etc. La lesión extraperitoneal no necesariamente presenta sintomatología inmediatamente, o si presenta, pues puede presentar sintomatología de inicio insidioso, curso muy progresivo, ¿no? El diagnóstico se da básicamente por alta sospecha clínica, en el que es muy importante el mecanismo traumático, la energía implicada en este evento traumático, muy importante el tacto rectal, rectosigmoidoscopía y la tomografía, dependiendo si se cuenta con estos métodos de estudio, ¿no? Siendo la tomografía la mejor prueba de imagen y que recomiendan hacer uso rutinario de este, ¿no? De ser posible, hacer triple contraste, siempre hidrosoluble, oral, intravenoso, rectal, ¿no? Llegando a una sensibilidad del 100% y especificidad del 96%. Esta información, bueno, es del 2018, ¿no? De protocolo de actuación de la Sociedad de Cirugía Andaluza, ¿no? Entonces, donde sí hacen bastante hincapié es en evaluar lesiones asociadas, ¿no? Cuando hay una lesión rectoperineal por fracturas expuestas, esas se consideran muy graves y aumenta la tasa de complicaciones hasta más del 50% de mortalidad, ¿no? Y todas las lesiones, ya sean por arma de fuego o arma blanca, que sobrepasen el plano aponeurótico o localizadas en áreas circundantes a la región perineal, perianeal, debe siempre despertar nuestra sospecha de un trauma rectal. Entonces, muchas veces la omisión de tacto rectal en la evaluación es una de las causas para inadvertir lo que respecta al trauma rectal, ¿no? Y solamente se requiere a veces tacto rectal y anoscopía para poder aumentar la sospecha de acuerdo a eso.
Ya se había mencionado acerca de la tomografía, recomendando el triple contraste, ¿no? Entonces, dentro de la tomografía, lo que buscamos o lo que nos va a dar un mayor índice de sospecha de un trauma rectal va a ser evidenciar el trayecto de la herida que vaya adyacente hacia el recto, extravasación del contraste, ya que vamos a hacer uso de, o deberíamos hacer uso del triple contraste, un defecto de todo el espesor de la pared, donde hay comunicación hacia otros espacios, focos de aire libre extraluminal, evidenciar hemorragia y hallazgos secundarios podemos encontrar que nos aumenten la sospecha, engrosamiento de la pared rectal, de la grasa perirectal, líquido libre y bueno, que no tengan explicación por otro tipo de trauma, ¿no? Encontrar líquido libre que de repente veamos en el resto de la tomografía que no nos haga sospechar de una lesión de otra víscera. Entonces, dentro de la tomografía podemos encontrar lo que es neumorretroperitoneo, que podemos ver en las dos primeras imágenes cómo se encuentra presente, ¿no? Y esto es por una perforación del recto intraperitoneal. Puede estar causada, como se había visto, una causa también, aunque de muy bajo porcentaje, es un cuerpo extraño, ¿no? Empalamiento. En este caso, se menciona el caso de un paciente con una fractura de pelvis inestable, que al haber esta asociación de una patología pélvica o lesiones de dos órganos adyacentes, que aumenta ya el riesgo de morbid y mortalidad del paciente, pues no dejar de sospechar de un trauma rectal, ¿no? En este caso había una lesión por fractura de pelvis y con coxis expuesto. Igualmente en esta tomografía podemos evidenciar cómo en el trayecto de la lesión se evidencian pequeñas burbujas de aire, ¿no? Que nos está hablando de un trauma rectal. Una recomendación es que si evidenciamos que hay un trauma rectal, pero la plica peritoneal está indemne, nos recomiendan la apertura de esta, ya que aumentaría el riesgo de diseminación del foco infeccioso, ¿no? Entonces, otro estudio, proctoscopía, que tiene una sensibilidad del 71% en general, pero para detectar lesiones extraperitoneales es hasta el 88%. Este porcentaje, eh, este porcentaje puede verse disminuido con la falta de colaboración del paciente, falta de preparación intestinal o algunas lesiones asociadas, ¿no? En nuestro hospital hemos tenido hace poco un caso, ¿no? Bueno, en la literatura no suele ser muy frecuente, tampoco en nuestro hospital no suele ser muy frecuente. Hemos tenido el caso de un paciente de iniciales RRP, un varón de 63 años, que ingresa traído por un personal de ambulancia, ¿no? Que refiere que sufre una caída de 1 metro, sufre empalamiento con objeto metálico que se introduce en región perianal de 10 centímetros. Y refiere sufrir un sangrado de 500 cc, ¿no? Al tacto rectal se evidencia coágulos en moderada cantidad, pero no se aprecia una ruptura de la mucosa. En la atención se solicitan prequirúrgicos y se contaba con un servicio de gastro, porque se solicitan lo que es la colonoscopia, un paciente hemodinámicamente estable. Una ecografía de abdomen que revela que no tiene alteraciones y una radiografía de abdomen donde no hay niveles ni neumoperitoneal. Entonces, esta es la tomografía que el paciente se logra realizar. Él ingresa muy cercano a la noche, casi medianoche. Los estudios, lo que se realiza, el paciente hemodinámicamente estable, y ya la tomografía sale para el segundo día, ¿no? En el cual podemos evidenciar, como se había mencionado, gas perirectal en el espacio pararectal derecho, ¿no? Que ya, bueno, confirmaba la sospecha, ya que había un sangrado, la sospecha de un trauma rectal, ¿no? Lo mismo en esta tomografía, que es del mismo paciente, ¿no? Cabe decir que el paciente durante toda la estancia estuvo, los 2 días que estuvo prequirúrgico,
estuvo hemodinámicamente estable, lo único que refería era una sensación de alza térmica, más no otra clínica. Entonces, respecto a cómo se ha ido tratando el trauma rectal, podemos hablar que en un principio era un tratamiento no quirúrgico, ¿no? En este caso, la mortalidad reportada era del 100% de los casos. Ya para la Primera Guerra Mundial se empezaba a usar lo que es la reparación primaria, que también mantenía mortalidad todavía aún alta. Para la Segunda Guerra se hacía ya derivación o colostomía, bajando la mortalidad a un 30-40%. Para la Guerra de Corea ya se hacía la derivación más el drenaje, bajando a un 15 o 20%. Luego se llegó a hacer lo que es la reparación primaria más lavado rectal distal, bajando la mortalidad al 13-15%. Y ya cuando se introduce lo que es cirugía de control de daños, mejorar el soporte vital, llega a bajar la mortalidad hasta un 8%, ¿no? Entonces, ya en la revisión de la literatura podemos ver que se está actualmente revisando el enfoque acerca del dogma de las 4D. Hay nuevos enfoques, se hace diferencia en el tratamiento si es una lesión intra o extraperitoneal, se evidencia o se toma en cuenta si las lesiones son destructivas o no destructivas y si son lesiones civiles o lesiones de guerra, ¿no? Entonces, esto es, bueno, lo mismo que se había mencionado, ¿no? Respecto a los cambios que ha habido a lo largo del tiempo, respecto a la mortalidad, respecto a los cambios en el manejo, cómo ha ido descendiendo, y bueno, los dogmas que se habían mencionado, que era debridar, derivar, drenaje y lavado distal, que en un momento se había establecido que esto sea de rutina, ¿no? Muy importante ver la severidad de las lesiones, que podemos encontrar diferentes escalas, dentro de las cuales más usadas es de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, ¿no? Donde habla de diferentes grados hasta 5 grados, donde va desde un hematoma, laceración, hay compromiso de la pared o de la circunferencia de la pared en menos de un 50%, en un tercer grado más del 50%, si hay una laceración total del espesor con extensión al perine, cuarto, y si hay un problema vascular ya un 5%, ¿no? Entonces, factores de riesgo asociados para complicaciones de los pacientes, que el paciente ingrese con shock, que haya contaminación fecal, el tiempo transcurrido, ¿no? Desde la presentación del trauma hasta la decisión o el momento del abordaje quirúrgico y las lesiones asociadas, ¿no? Como se había mencionado, grado de lesión, localización del mismo, la contaminación, ¿no? Muy importante no solamente el área de contaminación, sino el tiempo que transcurre, que también está importante el retraso en el tratamiento, si el paciente está hemodinámicamente estable o no, si hay lesiones asociadas y ya individualmente evaluar las comorbilidades del paciente, ¿no? Entonces, ya en el 2018 se menciona de que el restablecimiento de la continencia es el objetivo. Sin embargo, si la incontinencia fecal es devastadora, una colostomía permanente es una buena solución y hay que tenerlo siempre en cuenta. En el 2018 se publica un estudio multiinstitucional en el que se hace revisión de literatura del 2004-2015 y habla de lesiones intraperitoneales que son manejadas con derivación proximal, presentan más complicaciones, ¿no? Frente a reparación directa o resección y anastomosis primaria. Cabe decir, bueno, esto es en un paciente ideal, ¿no? Muy importante valorar también lo que se habla, ¿no? El estado hemodinámico del paciente, el tiempo que ha transcurrido del trauma hasta esa sala, ¿no? 20% de las lesiones 20% de las lesiones extraperitoneales fueron manejadas con drenaje presacro y biolavado, y estas maniobras se han asociado a un aumento de hasta 3 veces las complicaciones abdominales, ¿no? Que como se mencionó es principalmente infecciosa. Y no recomienda incluirse de forma rutinaria. En el 2016 se revalora los dogmas, y recomiendan que sea condicional la derivación proximal, dependiendo del caso, y recomiendan evitar el uso rutinario y que se evalúe de forma individual el manejo o el uso del drenaje presacro y el lavado rectal.
¿no? Distal. Entonces, en el abordaje inicial y diagnóstico es muy importante ver si está asociado a un traumatismo pélvico de alta energía, si son heridas por arma punzocortantes, lesiones, traumatismo cerrado de alta energía, ¿no? Que generalmente en el mecanismo más asociado es aquellas por compresión anteroposterior, ¿no? El examen rectal, tomografía, proctoscopía, que ya se había mencionado. Entonces, en un paciente que ingresa por trauma rectal con un compromiso hemodinámico, principal, en un primer momento, aplicar el ABC, protocolo de transfusión masiva, tacto rectal. Si conseguimos estabilizar al paciente, una tomografía de abdomen, pelvis y presente o no una proctoscopía y clasificar la lesión según su localización, ¿no? Si es extraperitoneal, compromete más del 25%, entonces se recomienda una colostomía y reparación del trauma rectal si es que es posible. En cambio, si es una lesión intraperitoneal, se recomienda un reparo primario. Si en cambio en la lesión extraperitoneal no hay un compromiso mayor del 25%, manejo conservador o una cirugía transanal, ¿no? Ahora, respecto al tracto rectal que se hizo mención que debe ser siempre estar presente dentro del examen del paciente politraumatizado, sensibilidad del 33 al 52% y también hay falsos negativos, ¿no? En esto buscamos defecto de la pared, sangrado, disminución del tono anal, fragmentos óseos o una próstata alta o sobrelevada. En lo que respecta al abordaje quirúrgico, el estado hemodinámico, la localización que habíamos hecho mención, en el trauma intraperitoneal, el mismo manejo del colon, que puede ser reparo primario o una colostomía, ¿no? Que no es de rutina. En las lesiones, como se había mencionado, se hace diferencia acerca del porcentaje de la circunferencia comprometida, si es menos del 25% es no destructiva, y se recomienda reparación primaria, y en el caso de ser más del 25%, una colostomía, ¿no? Ahora, respecto al uso de antibióticos, recomienda, bueno, en la literatura he encontrado que recomiendan hacer uso de 24 horas, en otro de 48 horas, y que un uso mayor prolongado de rutina no muestra mayor beneficio. Que se puede prolongar el uso de antibióticos siempre y cuando se tenga indicios de infección, persistencia de fiebre, tejido supurativo, necrótico, etc. En lo que respecta a la colostomía, se recomienda más que nada para en cirugía de control de daños, ¿no? Y manejo, ya que es un procedimiento rápido, ¿no? En lo que respecta a la lesión intraperitoneal, ya se había mencionado que se prefiere lo que es la RAFIA, ¿no? o la reparación primaria, pero hay algunos criterios de exclusión para realizar esta reparación primaria, tal como el hemoperitoneo, que sea más de 1000 cc, un shock preoperatorio prolongado, lesiones asociadas de más de 2 órganos adyacentes o más de 2 órganos, contaminación fecal importante, que esta patología haya tenido más de 12 horas y algunos mencionan más de 8 horas de evolución, cuadro de coagulopatía y una escala de PATI de más del 25%, ¿no? Que hace mención de, bueno, cada órgano tiene un índice, ¿no? En este caso, un PATI mayor del 25% habla de un mayor riesgo hasta de un 50% de morbilidad. En las lesiones intraperitoneales, la reparación primaria sin colostomía se recomienda que puede ser una estructura de tipo continuo, un plano extramucoso, con un hilo no reabsorbible 3.0 o 4.0. En lesiones de grado 3, la reparación primaria que puede ser con o sin colostomía o resección en anastomosis dependiendo del porcentaje afectado. En las lesiones extraperitoneales se manejaba la colostomía derivativa, el lavado rectal, drenaje presacro y la reparación de la lesión, ¿no? En lo que respecta a la colostomía derivativa, acerca de la colostomía se prefiere la colostomía en asa o sobre varilla
a la colostomía de Harman, ¿no? Hay un menor índice de infecciones y al momento de la reconstrucción es más fácil y es menos cruenta. En la lesión extraperitoneal, respecto al lavado rectal, hay dos corrientes, ¿no? En la que menciona los que defienden que sí debe realizarse, ya que el contacto de la materia fecal con los tejidos perirectales aumentan la incidencia de infecciones, y los que dicen que no, que el lavado rectal en realidad lo que hace es movilizar los microorganismos, haciendo que haya mayor incidencia de infecciones, ¿no? Pero hay un punto intermedio en lo que coincide la literatura, es que si se va a realizar el lavado, que debería realizarse el lavado, cabo rectal solo sea en el momento intrasop, ¿no? Y ya no un lavado rectal en postoperatorio. Lo que respecta al drenaje presacro, que está indicado en todos los casos, y se desaconseja el drenajes amplios o bilaterales, excepto de que estas lesiones sean muy amplias o que haya mucho tejido desvitalizado, ¿no? En lo que respecta a la reparación de la lesión, a nivel de recto, el cierre primario, nuevamente puntos totales y separados, que puede ser también sutura continua, pero recomiendan que el hilo sea 3-0, no reabsorbible. Respecto a la parte que está comprometida, hay algún segmento del recto que puede ser muy difícil el abordaje. En este caso, corre riesgo de alguna lesión al momento de hacer el cierre, entonces se puede dejar la lesión abierta o realizar un cierre parcial, ¿no? Y las complicaciones es sobre todo absceso en el área, que puede estar dado los síntomas asociados, dolor y fiebre sin otra causa aparente, ¿no? Si hay compromiso de esfínteres, reconstrucción primaria es lo que se recomienda, ¿no? Pero si hay compromiso más de 8 horas o necrosis, debridar la zona y postergar la reparación. Lo que respecta al periné, hay elevada mortalidad cuando hay lesión perineal asociada, ¿no? Y llega a una mortalidad hasta el 50%, ¿no? En lo que respecta a la reparación, ya se había hecho mención, si es un tercio inferior, hacer la vía transanal; si es del tercio superior, vía abdominal; y las no accesibles, como les había mencionado, se puede reparar si es factible; si no, se puede dejar, y bueno, con la colostomía derivativa estaría más que cubierto, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una lesión extraperitoneal donde hay compromiso tanto a nivel perineal como comunicación a nivel rectal, ¿no? En este caso estaba asociado a una fractura donde hay exposición ósea, y se utiliza una gasa cubierta con yodo para proteger la fractura expuesta, ¿no? Entonces, eso es en los casos de pacientes hemodinámicamente compensados. Ahora, en el caso de los pacientes que ingresan con shock hemorrágico, que puede estar asociado a hipotermia, coagulopatía y acidosis, que es la triada letal. Entonces, básicamente, lo que se ha venido aplicando es la cirugía de control de daños, que baja la mortalidad hasta un 8%, ¿no? Y una vez restablecido o compensado el paciente dentro de 24 22 horas, el paciente puede regresar a sala. Entonces, más o menos el flujograma de cómo hacer el manejo del paciente, ¿no? De todo lo que se ha mencionado: si es una cirugía inmediata, cirugía de control de daño, soporte, y en 24 a 72 horas el tratamiento definitivo, ¿no? En lo que respecta a la localización, ya hablamos del manejo intraperitoneal, del manejo extraperitoneal, y acerca de los estudios que se realizan, ¿no? Respecto al antibiótico, en otra literatura, como se ha mencionado, habla de un mínimo de 48 horas, ¿no? Los esquemas ahí establecidos: metronidazol, gentamicina. Clindamicina, gentamicina es otro esquema, y si está asociada a fractura de peli, se puede agregar una cefalosporina de segunda o tercera generación. Las complicaciones van a estar asociadas a un retardo en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Se había mencionado, algunos mencionan el periodo del punto de corte de 8 horas, otro de 12 horas, en el cual ya aumenta el porcentaje de complicaciones.
la contaminación fecal, que también está asociado al tiempo, ¿no? Y en la escala de PATI, si es menor de 25, está asociado a una mortalidad de 5 a 7%, pero si es a un PATI mayor de 25, el riesgo aumenta hasta 50%, ¿no? En este estudio se revisó a 785 pacientes, historias, donde hay lesiones intraperitoneales en el 32%, extraperitoneales 58%, ambas en un 9% y no documentado en 1%, ¿no? Y los grados de lesiones fueron de grado 1, 28%, 2, 41%, 3, 13%, 4, 12% y 5%, ¿no? Siendo los principales de grado 1 y grado 2, ¿no? En este mismo estudio hablan de que las lesiones intraperitoneales que han sido manejados con derivación proximal presentan más complicaciones abdominales, ¿no? 22% respecto a los que solo fueron manejados mediante RFIE, ¿no? Y en las lesiones extraperitoneales mencionan que hubo más complicaciones en los pacientes que fueron manejados con drenaje presacro y lavado rectal distal, ¿no? Concluyen que la adición de un lavado rectal distal o un drenaje presacro de rutina sería innecesario. El resultado en el primario de las complicaciones: absceso abdominal, absceso pélvico, dehiscencia facial y aumento de la mortalidad. Las lesiones asociadas en este estudio: fractura pélvica 34%, lesión vascular 15%, lesión de órganos sólidos 12% y otro tipo de lesiones hasta el 33%, ¿no? En este caso, este cuadro habla acerca de las complicaciones del abordaje de las lesiones extraperitoneales con colonostomía, ¿no? Siendo más presente aquellos que han estado en el que se realizó este procedimiento, ¿no? Respecto al lavado presacro y al drenaje, el lavado rectal. En lo que respecta a las lesiones rectales intraperitoneales, ya se mencionó, ¿no? El 10% de comorbilidades en aquellos que se hizo la derivación frente a los que se hizo la radiografía primaria. Ahora, sobre el caso que les había presentado, que en intraoperatorio lo que pudimos encontrar es, recordemos que este paciente ingresó ya a los 2 días de ingresado a nuestro servicio, ¿no? Encontramos un hematoma perianal, ¿no? Donde había sido el lugar de ingreso de este empalamiento, ¿no? Intrasop pudimos evidenciar esta pequeña lesión y evidenciamos también una ruptura de la mucosa, ¿no? del recto, el cual pudo ser rafiado en un primer momento. Se evidenció que había, al momento de hacer la rafía, secreción de tejido purulento y se optó por hacer el drenaje presacro, ¿no? El drenaje presacro lavado en el área, ya que el paciente al segundo día presentaba fiebre y malestar, ¿no? En la evolución clínica de nuestro paciente, y bueno, también se hizo la colonostomía en ASA, ¿no? En este caso, nuestro paciente, la evolución fue favorable, se hizo un lavado posterior en el postoperatorio del día 1, el postoperatorio del día 2 se retiró el drain, y en el postoperatorio número 3 ya el paciente pudo ser dado de alta, ¿no? Sin ninguna otra comorbilidad. Eso es lo que quería compartir. Bien. Bien, muchas gracias, Aníbal, por la presentación. Bastante bibliografía, bastante información. Muy buena tu exposición. Bien, bueno, vamos a empezar la discusión. Primeramente voy a empezar por preguntarle a la doctora Juliana Ordóñez acerca de su experiencia con respecto al tema de trauma rectal, doctora. Casos o casuística, ¿qué opinión nos tiene para iniciar esta reunión? Muchas gracias. Bueno, con referente a nosotros, tanto en Cali como acá en el Hospital Militar, tenemos tanto en trauma civil la experiencia como en trauma militar. En cuanto al manejo de las lesiones o cómo abordamos este tipo de lesiones, básicamente está dado en lo que está la sospecha del trauma rectal extraperitoneal, y es básicamente hacer el examen físico y el tacto rectal. Entonces, en ese
si hay lesiones evidentes o no hay o hay una lesión probable. Si no hay lesiones evidentes, ese paciente lo llevamos a un TAC contrastado. Si ese TAC contrastado es negativo, ese paciente lo dejamos en observación, pero si ese TAC contrastado es positivo, entonces es un paciente que vamos a hacer proctoscopia. Si estamos por el otro lado, si es una lesión perineal evidente, hay un tracto rectal, hay una lesión probable, a ese paciente le hacemos la proctoscopia y entonces estamos frente a una lesión extraperitoneal. ¿Es una lesión destructiva o no es una lesión destructiva? Si la lesión es una lesión no destructiva, entonces a ese paciente podemos hacer un manejo con un acceso transanal. Entonces, si es posible, entonces si no es posible, lo hospitalizamos, le dejamos un enema con bario, que eso creo que el artículo que revisó él es el artículo que se publicó de nosotros, de la Universidad del Valle, en eso de control de daños, y si es posible hacerle el manejo transanal, pues se hace el reparo transanal. Si la lesión es destructiva, es un paciente que va para colostomía. Dejar drenaje presacro. Si las lesiones son lesiones pequeñas, no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Lavado, washout, no. Y si ustedes se dieron cuenta, en el mensaje que dejó del artículo que hizo la revisión, dejar un drenaje presacro o hacer un lavado antes aumenta la morbilidad en este tipo de lesiones y solamente está indicado en aquellos pacientes con lesiones destructivas. Aquellos pacientes con lesiones pequeñas, menores, no está indicado. Entonces, básicamente, esa es la forma como nosotros abordamos estos pacientes con trauma rectal. Juliana, con respecto para quedar bien claro, la parte del lavado y drenaje presacro, entonces, ¿lo practican en forma selectiva? ¿No lo practican? No, de forma rutinaria no lo hacemos. De forma rutinaria no lo hacemos y generalmente lo tenemos es para aquellos pacientes que tienen asociado lesiones destructivas. Muy bien. Perfecto, gracias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, bueno, bienvenido. Luis Richard, tu experiencia. Yo tenía algunos comentarios, fueron fabulosas las presentaciones, el resumen de anatomía fue magnífico, siempre daba malas noticias porque decía como las cosas malas de ese componente anatómico del trauma rectal. Incluyeron algo de ano, cosa que es un tema aparte, pero yo tengo un par de comentarios importantes. Bueno, al igual que Juliana, ¿verdad? El examen físico es primordial, como siempre. Soy un fiel defensor del examen físico, a pesar de que hoy en día la tecnología es genial. Lo que pasa es que no todos los hospitales son iguales. Y a veces el tomógrafo de algunos hospitales es el dedo del cirujano, por decir así. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al tacto rectal, pues el tacto es bueno, pero es peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero porque debería estar hecho por una sola persona. La persona que, pues, ni modo que esté de guardia. Debe estar muy bien registrado la historia, no debe caber la duda. No debe caber la duda en el tacto rectal. ¿Cuál puede ser el resultado del tacto rectal? Bueno, que yo obviamente tengo un tacto rectal con sangre, sea un tacto rectal positivo, es un paciente que tiene una lesión. Es decir, la sensibilidad es muy alta. La sensibilidad del tacto, si yo palpo sangre o palpo un agujero en el recto, tiene lesión. El problema es cuando el tacto sale negativo y tengo la sospecha. Si el tacto sale negativo y tengo la sospecha, no te descarta que tenga una lesión. Entonces, la sensibilidad es alta, pero la especificidad es muy baja. Entonces, es bueno y mal. Fabuloso cuando sale positivo, ya uno tiene probablemente la certeza de que la lesión está ahí. Malas noticias cuando sale negativo, porque el paciente puede tener lesión estando negativa esa prueba. Creo que hay una pregunta en el chat y voy a aprovechar ahí para discutirla, pues, y me encantaría escuchar el comentario de Juliana, tuyo o del doctor Aurelio. Si la lesión es esfínter, eso depende de dónde estés. Si tú tienes a un cirujano coloproctólogo que puede asistirte en una guardia, no sé qué tan escaso sea a las 3 de la mañana, yo creo que ellos duermen bien en su casa, no están casi nunca haciendo guardias como nosotros. Pues yo no toco el esfínter, así se los digo. En el posgrado de cirugía general pude haber asistido y aprendido un poco a reparar el esfínter, pero yo creo que la recomendación a un cirujano general que está de guardia a las 3 de la mañana con una lesión esfinteriana es no tocar el esfínter. Esas lesiones casi nunca son por trauma penetrante o son raras. Ocurre de repente más en trauma obstétrico o un paciente con empalamiento. Sí, con empalamiento puede ser. Mi consejo, cirujano general a las 3 de la mañana, no toque el esfínter porque ese esfínter tiene un solo chance y debería hacerlo un experto. Y está claro que un cirujano general no es un experto, un cirujano de trauma no es experto en esfínteres. Yo prefiero derivar al paciente
En tal caso, si no hay chance de que aguante, que venga el coloproctólogo para que, ¿por qué? Porque tengo que controlar el foco infeccioso. Ese no se va a morir de la lesión epitelial. Ese se va a morir de que se le infecte todo eso, por lo que se explicó en las conferencias de hoy. Sería mi comentario sobre el esfínter. Con respecto a los estudios endoscópicos, fabulosos los estudios endoscópicos. El problema es que el paciente con trauma no viene preparado. Entonces, por eso es que la sensibilidad y la especificidad de esos estudios no son tan altas. Pero bueno, si usted lo tiene disponible, no confíe ciegamente en él, ¿verdad? Igual que el tacto rectal, pero bueno, hágalo si lo tiene disponible. Mi último comentario para poder seguir la discusión es la colostomía. Ok, que si se hace o no se hace, está bien. Eso el doctor Ibaturi lo estableció muy bien en su artículo de lesiones destructivas y no destructivas. Pero un mensaje claro al cirujano general que está ahí de guardia: haga una colostomía bien hecha. Le puedo decir, de lo que pocos les gusta hablar, que son sus complicaciones, el 40% de las colostomías de mi hospital se complicaban. Y se complicaban de menor a mayor. Se complicaban que se podía resolver en una sala de hospitalización, uno le ponía un par de puntos, o se complicaban de que había que reintervenir a los pacientes y volver a sacar el colon y resecar más. Entonces, hágala bien hecha. Uno está operando un paciente medio con prisa, ¿verdad? Porque tuvo trauma, pero haga esa colostomía bien hecha en esa primera vez. ¿Por qué? Porque el índice de complicación es alta, ¿sí? Si uno revisa otra serie, la de nosotros era el 40%, altísima. Decidimos entonces, en base a esa cifra, sembrar esa idea de hacer esa primera colostomía bien hecha para tratar de evitar esas complicaciones. Luis, con respecto a la tomografía, un comentario de repente sucinto acerca del uso de la tomografía en trauma, ¿en qué casos? Y el otro es qué tipo de colostomía podría ser ideal, cabos divorciados o de repente en AS. Ok, bien. Bueno, obviamente, siempre que se tenga la tomografía, por supuesto, ¿verdad? Yo quiero, no sé si es que mi escenario es un poco dramático, el de Juliana quizá un poquito más bonito, pero el problema de la tomografía no solamente es hacerla es fabulosa, es interpretarla, ¿de acuerdo? Los cirujanos tenemos que estar, los de emergencia tenemos que estar capacitados para interpretarla, pero les digo, no confíe ciegamente en su interpretación, porque no es la interpretación de un experto, ¿de acuerdo? La interpretación de un experto la hace el radiólogo, que a veces se equivoca, imagínense. Entonces, pues, obviamente la tomografía, como bien lo hablaron en las conferencias, tiene signos directos e indirectos de lesiones. Si yo tengo engrosamiento de ese espacio o aire, son signos directos de que probablemente hay una lesión, pero no me dejo llevar completamente por la tomografía. Se hacen en pacientes estables, ese es el problema de los pacientes inestables, que uno los lleva a quirófano y diagnostica intraoperatorio, pues, y tiene que decidir la conducta dependiendo de la estabilidad hemodinámica, pero sí, pues, completamente factible hacer una tomografía. Juliana, creo que también igualmente la parte de colostomía, qué tipo de colostomía que podría ser recomendable. Y básicamente, mientras se pueda hacer una colostomía en ASA, es mucho mejor para ese paciente porque usted va más adelante, usted siempre que hace una colostomía y en ese paciente es porque lo va nuevamente a reanastomosar. Entonces, eso es lo ideal. Porque si usted hace un Harman, entonces siempre va a ser mucho más difícil esa reconstrucción, va a llevar las adherencias, todo y las complicaciones asociadas. Entonces, como decía Luis Richard, mientras se pueda hacer una colostomía bien hecha en ese paciente y también pensar que más adelante ese paciente va a requerir una reanastomosis, porque no lo vas a dejar siempre con colostomía, porque recuerden que ya hacer una colostomía hay un deterioro en la calidad de vida de ese paciente. Bueno, aprovechando también la presencia de doctor Aurelio, buenas noches. Si tuviera algún comentario de repente en esta animada reunión. Sí, muy animada, muy animada. Primero quiero felicitar al doctor que dio la clase de anatomía. Yo enseñé anatomía por muchos años cuando era estudiante de medicina y estudiaba Testi, Latarjet en Rouvier, que eran libros, 4 volúmenes de Testi y 2 volúmenes Rouvier. Y mencionaban todos los nombrecitos que han mencionado, de Van Dyer, la placa. Lo único que me gusta es el canal de Koch, porque es importante, porque ahí va la arteria, ¿cómo se llama? Rectal inferior y va hacia los órganos genital. Muy importante acordarse del canal de Koch. Bueno, magnífica la conferencia esa. Te sugiero que te dediques a coloproctólogo, porque sabes, oye, más de anatomía de ese sitio que ningún coloproctólogo. Tú puedes manejar. Esa es mi recomendación. En Estados Unidos, yo tengo 40 años que hice trauma, exclusivamente trauma en Estados Unidos. O sea, te voy a contar la historia. Yo sé que ustedes la historia la tienen al revés, porque ustedes piensan que Estados Unidos es la divina pomada, no es así. Bueno,
Fíjate, hasta en la Segunda Guerra Mundial hubo un chileno, que usted lo conoce como O'Gilby, el síndrome de O'Gilby. Él es chileno, nació en Chile. Y luego de adolescente se fue a Inglaterra, porque sus padres estaban en Chile, se fue a Inglaterra y se olvidó que era chileno. Pero acuérdese, porque le puede preguntar en el board alguna vez a un chileno, le toma el examen, usted sabe de dónde nació Ogilvy. Nació en Chile. Ok, este chileno fue el que impuso que la colostomía en la Segunda Guerra Mundial era mandatoria, ¿cómo se dice? Obligatoria sería en español, ¿no? Era obligatoria. Todo el mundo colostomía. Bueno, eso fue cambiando, como lo he explicado la historia, y entonces aparecen las sociedades. El American College of Surgeons, como dicen los chilenos, ¿no? El American College of Surgeons es generalmente gente muy de mayor edad, respetado, que se lleva, hay 250,000 American College of Surgeons en el mundo. Bueno, ellos tienen su idea. Y luego vienen sociedades. ¿Por qué le digo esto? Pues las sociedades en nivel, ¿no? La AST, que es el último artículo que él ha mencionado ahí por Brown, la Asociación Americana de Trauma, tiene guidelines. ¿Qué cosas son las guidelines? Para que ustedes sepan. Las guidelines son recomendaciones. El jefe, el presidente me dice, Aurelio, quiero que hagas un guidelines acerca de ruptura de aorta. Muy bien, entonces escoge a los que tú quieras. Entonces yo escojo 15 personas que no necesariamente son expertos en nada, sino que son mis amigos. A fulanito, al doctor aquí Medrano, es que escojo a todo el mundo. Y ellos revisan la literatura y en base a ciertos mecanismos, ellos determinan algunas recomendaciones. Pero en Estados Unidos, como ustedes también, creen que esa es la palabra de Dios, la tabla de los 12 mandamientos que te dice, eso es lo que tienes que hacer. Y ellos son muy vivos. Ellos hacen un Pontius Pilatos, se lavan las manos, dicen, estos son recomendaciones, por si acaso los enjuicien, porque usted me dijo esto. Y en las recomendaciones que ellos hacen, las últimas desde el 2016 que mencionó ahí, ellos efectivamente dicen eso, ¿no? Es diferente si es intraperitoneal, el manejo recto, si es extraperitoneal. O sea que a las 3 de la mañana yo no me acuerdo de la clasificación de Flint, que si ustedes conocen a Flint, yo lo conozco, yo sé que él nunca operó un recto, pero él tiene la clasificación de Flint, porque usted tiene que mencionar un nombrecito para sentirse más gringo. Olvídense, ¿yo? Aquí, cuando vivo en Estados Unidos, todo yo hablo Machu Picchu, aquí me esto. Cuando estoy en el Perú, todos son Chicago, New York, así somos nosotros, ¿no? Entonces la clasificación de Flint, a las 3 de la mañana yo no me acuerdo de eso. Pero aquí lo que se dice es lo siguiente, siguen a la guideline de la AST, que dice que si es extraperitoneal, que dicen ellos, todavía siguen diciendo, fíjate, colostomía y depende si es, como tú dices, destructiva o no destructiva, lo operan intrarrectal, he hecho solamente uno, felizmente era muy bajo, porque si es muy arriba es bien difícil operar. Aquí el que me ha dicho que ha hecho muchas reparos intrarrectales por ahí te está mintiendo, porque eso no es verdad, ¿ok? Y si es intraperitoneal, se siguen los lineamientos del manejo del colon, que hoy en día, destructivos o no destructivos, los tratan con reparo primario. Si lees a un tipo que sí sabe operar y que operas millones, porque todos son mexicanos que se vienen ilegalmente y los agarran ahí en California, es el doctor Demetriades. Él sí tiene experiencia, él habla de verdad, porque a encontrar personas que ahí hablan la verdad son muy pocas. Entonces Demetriades dice, hace 20 años que se olvidaron la colostomía. Ellos no hacen colostomía por nada. Parece que Ordóñez lo ha seguido Demetriades, es discípulo de Demetriades, porque Demetriades es controversial, hace cosas mínimo al páncreas, no me toques, no me mires y no me toques. Ordóñez dice lo mismo. Ordóñez hace cosas, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué la Demetriades lo hacen así? Porque ellos tienen un hospital, un sitio donde follow-up, lo siguen al paciente. No es el hospital, por ejemplo, de mi pueblo, de Chincha, que lo operan y ahí no hay nadie que lo vea toda la noche. Allá hay seguimiento. Eso lo tienes que hacer donde trabajas tú. Ese tratamiento no operatorio, inclusive, tiene que ser en un sitio, pues, que haya un seguimiento. No puede ser un tratamiento no operatorio. Yo personalmente nunca he visto un tratamiento no operatorio recto, ¿no? Pero si usted va a hacer eso, tiene que ser no dejarlo a ¿quién lo va a seguir ese paciente? Usted va a vacaciones y lo va a dejar al paciente solo. O sea, conclusión. En Estados Unidos es muy simple. Extraperitoneal, seguro que le van a hacer colostomía, o si es no destructiva, no colostomía. Pero ya. Y el tratamiento intraperitoneal de acuerdo al colon. Punto, se acabó. A 3 de la mañana yo no me hago, a recordarme toda la conferencia que es extraordinaria que ha hecho Pichi, pero a las 3 de la mañana no voy a cortar esta conferencia, doctor. Lo siento mucho. ¿Okay?
Y a la otra cosa que dijo muy interesante el doctor Luis, de la colostomía, tiene que estar bien hecha. Porque ese es el problema de los americanos. Dice, mira, la colostomía te produce lo más importante para ellos, costo. Porque para ellos el chinchín, costo, es costo, implica costo. Segundo, complicaciones. Y tercero, la parte psicológica. Porque tu mujer o tu marido no le va a gustar que tú duermas con una colostomía y tienes cacaitas y toda la noche con tu bolsa ahí. O sea que tiene problemas psicológicos también. O sea que ellos prefieren no hacer la colostomía. O sea que en Estados Unidos, a menos que lo obliguen, y como los argentinos que son, claro, qué sé yo, pusieron todas las cosas que de lo que han dicho los americanos hace 30 años, que si tienes shock, que has tenido más de transfusión no sé cuánto, que había un retardo en el diagnóstico, eso está bien, entonces ahí hacen la colostomía. Pero vuelvo a repetir, en Estados Unidos la colostomía casi ha pasado a la historia. Ahora, lo que sí no se hace en los Estados Unidos, ¿no? Es el drenaje presacro. Yo nunca he hecho uno. El doctor Otolino me dijo que había hecho un par de esos. No es facilito, no es cuestión de hacer un huequito, de meter ahí y drenaje, ya se me rompió esto, tengo que comprar otro. Y la otra cosa, el lavado rectal, tampoco. O sea que hay dos cosas que te puedo decir en Estados Unidos no hacen ni drenaje presacro ni el lavado. Eso pasó a la historia, ¿no? Así que ahora, lo que sí dicen todos estos guidelines, dice, pero le dejamos a usted. Si el doctor Medrano en su hospital tiene experiencia con eso y lo hacen bien y le resulta, su diagnóstico y sus outcomes, como se dice, resultados son buenos, bueno, lo hacen. Pero si usted no lo va a hacer por segunda vez, está en un sitio donde no tienen conciencia de esto, entonces lo haga. Es muy sencillo. Y por último, para terminar, que ahí dice mucho, en los Estados Unidos, el residente de cirugía, desde que está en primer año, se entrena a leer la tomografía computarizada y todo radiográfico. No son perfectos, pero es importante que el residente sepa que yo no me entrené así, porque yo estaba en un sitio donde había un radiólogo jefe 24 horas al día, que me decía no solamente qué había, sino qué tenía que hacer en la sala de operación. Eso no existe, o sea que ustedes deben aprender a leerla y comprobarlo con ese radiólogo después. Y lo segundo, el otro que residente de cirugía en Estados Unidos, todos hacen endoscopías y colonoscopías. No tenemos que llamar al colonoscopista para que nos haga una colonoscopía. Eso es parte del entrenamiento del cirujano. Disculpe que me he perdido demasiado. Gracias Aurelio por los comentarios tan ciertos y realmente nos hace recordar, sobre todo en la última parte, la parte de tomografía, la parte interpretativa. Bueno, en nuestro hospital generalmente las tomografías se pueden realizar, ¿no?, a cualquier hora. Y los informes generalmente que son los más esperados no llegan porque los informes llegan al día siguiente o 2 días siguientes. Pero lo que tenemos que hacer es resultados o interpretaciones inmediatas. Y tenemos que hacerlo prácticamente el cirujano junto al residente. A veces tenemos que contactarnos vía WhatsApp con algún cirujano que conoce o que sabe interpretar o que tiene experiencia en interpretación de tomografías. Entonces, de alguna manera también las redes sociales o toda esa tecnología nos sirve justamente para tener a la mano siquiera una interpretación cercana a lo que, para poder tomar una decisión. La parte, por ejemplo, y voy a ir a la pregunta, Juliana, con respecto a la radiografía primaria en las lesiones que ya sean no destructivas. Cierto temor podría existir en cuanto a las radiografías primarias, siempre y cuando no sean lesiones destructivas. ¿Esto puede ser dable? ¿En qué casos? No entendí la pregunta, o sea, ¿a qué pacientes les hago rafia primaria? Es lo que tú me quieres Primaria en lesiones no destructivas. O sea, es ese paciente que tú, como es muy parecido al caso que nos mostraron, aquel paciente que tú llegas, está estable hemodinámicamente, le haces la proctoscopia o el tacto rectal, mencias la lesión, pues llevas al paciente a cirugía, le haces la rafia primaria, nosotros no le hacemos colostomía de entrada, solamente la rafia primaria. Ya, paciente pasa, continúa en la observación por parte de nosotros, el manejo antibiótico, que tampoco damos un manejo antibiótico prolongado, se hace el seguimiento. ¿Cuál es la ventaja en mi hospital? Que aparte de lo que nosotros tenemos, como el servicio de cirugía de trauma, están asociados también el apoyo de cirugía de coloprocto. Entonces, si tenemos alguna duda o que necesite una revisión, pues ellos van a estar no a la madrugada, sino al día siguiente para decirles, miren, acá hicimos esta rafia primaria, el paciente va bien, pero eso siempre lo hacemos nosotros de esa forma.
Yo tengo una pregunta, doctor, para el doctor Ordóñez. ¿Cómo hizo seguimiento de que ustedes son Demetriatus, hijos de Demetriatus? En la Universidad de Estado de California, donde está el doctor Demetriades, que a propósito, el que escribe todos Ipanema, un japonés que escribe cada media hora, sale una publicación de Ipanema. Entonces, en ese sitio la mayor parte son mexicanos, ¿ok? Que vienen ilegales. Y desgraciadamente cuando él no regresa, porque la migra ya los agarró y los mandó deportados. Entonces, cuando se le critica a él, dice, hay solamente un 30% de seguimiento. O sea, ¿cómo sabe él que esos pacientes no se complicaron o que se murieron? En el caso suyo, ¿cómo es? ¿Usted trabaja en la Superclínica Mayo del doctor Ordóñez o dónde son sus pacientes? Usted lo puede hacer seguimientos en la pregunta. Sí, señor, nosotros hacemos seguimiento, sus pacientes pasan en la unidad de trauma, sus pacientes están 24/7 manejados no solamente por nosotros, si hay fellows de trauma, están los cirujanos de trauma, si están en la unidad de trauma o si es un paciente inestable, están en unidad de cuidado intensivo que son manejados por Sí, cirujanos. yo me refiero al seguimiento cuando se escapan o es alguien que regresa para que usted lo siga. Porque si no, no me puedo decir se le fue bien, porque se murió a la semana, se murió de sepsis y usted no sabe eso, a eso me refiero. No, o sea, pero es que dentro del manejo intrahospitalario el paciente tiene completamente el seguimiento. Y si el paciente adicional a eso, usted lo manda para la casa, o sea, le da alta hospitalaria y tiene un control con el paciente igual, está el llamado al paciente para preguntar en el intermedio de la cita para decirle, señor, usted va a venir para la cita y tenemos a los pacientes y los podemos ver. Por eso le digo, la pregunta es, a los colombianos, ¿ya? ¿Cómo le llaman ustedes? El parsa, no sé cómo le llaman ustedes. Esa persona regresa, porque la psicología aquí en la Estado de California es que no regresan, porque la migra ya los agarró, por eso le estoy preguntando. Ustedes tienen la oportunidad de decir sobrevivieron, ¿verdad? No que sobrevivieron 24 horas, es una cosa y otros sobrevivieron un mes, a eso me refiero. Sí, tenemos eso y además existe en este momento, que eso lo está liderando el profe Adolfo González, que esos sus pacientes que entran por eso y de una vez reincorporarlos al programa de que si puede, a ese parce que usted dice que llegó para que esa reincorporación social de ese paciente de trauma. La última pregunta al doctor que presentó el caso. Empalamiento. ¿Ustedes no veo que le sacaron qué cosa era? ¿Era un fierro o lo dejaron ahí hasta que pudieran tener control? Porque lo que le enseñamos aquí a la gente es que el paciente llegue empalado, no es cuestión de poner una bota de cowboy y quitarle el palo porque estaba controlando un tampón en la aorta y usted lo mata al paciente. Esa es la pregunta al doctor que presentó el trabajo. El paciente vino ya sin el cuerpo extraño, doctor. Él mismo ¿Quién se lo sacó? ¿El paramédico se lo sacó? ¿Quién lo sacó? No, él mismo se retiró en el lugar antes de que llegue la... O sea que se mordió, tomó whisky, se mordió las tomas de la película, se sacó el padre. Qué valiente. Claro, debe haber sido el Chincho. sin el cuerpo extraño. Sí. Luis, con respecto a una pregunta, el acceso, el manejo mínimamente invasivo en lesión intraperitoneal de recto, ¿qué opinión tienes? Bueno, mira, a mí me parece fantástico que lo mencionaste. Yo estaba aquí tomando nota de algunas cosas que quería comentar. Y la laparoscopia me parece algo vital, no solamente para el manejo, sino para el diagnóstico. Yo creo que es el siguiente paso de la tomografía ante la duda. Como te digo, esto me lo copié, pues, del doctor Aurelio Rodríguez, de una charla, no me acuerdo cuál es, doctor, creo que la de trauma pélvico, que dice, no todos los hospitales son iguales. Y cuando uno, pues, trata de enseñar esto, tiene que tratar de darle la información que le sirva a todo el mundo. En Perú puede pasar que de repente el tomógrafo de noche no se prenda, eso puede pasar. A veces pasaba en mi hospital, no lo había y tenía la laparoscopia. Entonces, bueno, si yo tenía alto índice de sospecha y quería estar tranquilo, por lo menos en un empalamiento, violaciones, yo le hacía una laparoscopia diagnóstica. Y la laparoscopia diagnóstica, pues nada, es una visión directa de lo que tú quieras diagnosticar. Entonces, yo sí creo que ante unos hallazgos tomográficos dudosos y alto índice de sospecha, pues no descartemos la tomografía como diagnóstico y como terapéutico. Si el cirujano tiene experiencia laparoscópica, pues yo sé que tú tienes, Joan, gran experiencia laparoscópica.
no, yo tengo mucho menos. El cirujano de trauma regularmente no es un gran laparoscopista, ¿sí? Tenemos que juntarnos más con los grandes laparoscopistas para aprender un poco más eso. Pero si uno tiene la pericia o su curva de aprendizaje te da para repararlo por laparoscopia y tú te sientes seguro como cirujano de que tu reparación es adecuada y revisaste el resto de la cavidad abdominal como si hiciera una laparostomía arreglada, yo pienso que es completamente factible poder hacerlo. Que no te sientes seguro haciendo una laparoscopia, pues ahí mismo el paciente queda con una cicatriz con bastante personalidad, porque es mejor hacerlo abierto si no te sientes seguro, pero pienso que sí, es una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica. Ya, diagnóstica porque te permitiría saber si es compromiso intraperitoneal de recto, ¿verdad? Te podría decir, no, es solo extraperitoneal, ¿correcto? Y segundo, te permitiría también poder hacer inclusive una colostomía laparoscópica. Asistida por laparoscopia, exactamente. Asistida por laparoscopia, genial, doctor, sí. Fíjate cómo la laparoscopía, yo nunca he hecho laparoscopía. Yo sé que recién aparecía la laparoscopía y escribí, fíjate, el papel aguanta todo. Escribí una presentación de laparoscopía sin gas, porque en ese tiempo había una cosa que se ponía dentro y se jalaba una carpa de circo. Y es un papel. Este se llama, sí, yo he leído ese artículo, es clásico. Claro. Extraordinario. Y después aparecía con unos moretones enormes porque tú jalabas todo el abdomen hasta arriba, hasta el techo, para poder ver. Imagínate. Sí. Viejo que soy. Juliana, sí. Sí, con respecto a lo de la laparoscopia, exacto. Yo soy pro laparoscopia, pues yo adicional de ser cirujano de trauma soy laparoscopista avanzado. Y sí, mientras uno, pero la indicación es que el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente para poderlo hacer, primero que todo, porque si el paciente no está estable hemodinámicamente, ahí sí, como dice Luis Richard, se va con un único puerto grande para poder examinar porque usted tiene duda. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, la laparoscopia le va a permitir no solamente tener una visión directa de la lesión, un reparo de la lesión y un manejo de esa lesión. Entonces, lo más importante es también que si uno va a hacer esa laparoscopia, ofrecer una laparoscopia segura en ese paciente, para que pueda observar bien la cavidad abdominal, poder hacer ese reparo de las lesiones, y que tenga esa habilidad para poder revisar bien porque dejar lesiones olvidadas, ahí sí va a ser un fiasco esa laparoscopia. Pero mientras uno tenga el recurso y el entrenamiento para hacerlo, parece que es una muy buena opción. Mi última pregunta, para los dos, para usted también, doctor Medrano, si es, lo mencionaron, si es damage control, hay un problema de damage control, y usted entra ahí una lesión colónica ya abierta, ya está viendo una lesión colónica o colorectal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el manejo? ¿Sería ponerle un staple, ¿cómo se dice? Una engrapadora y salir, porque el paciente tiene que ir a la UCI, los 3 criterios de eso, del control de daños, o usted repararía el reparo primario, sin colostomía, damage control? Usted me dice, ¿de qué estás hablando? Y la razón por la que le pregunto esto es porque le voy a decir el consenso, sobre todo el doctor Demetriades, como digo, que es muy parecido a Ordóñez, pero Ordóñez tiene que haberse copiado de Demetriades, porque Demetriades es más viejo que Ordóñez. Y le voy a decir, ¿cuál es lo que dirían ustedes entonces? ¿Cuál es su esto? ¿Ustedes la reparan algo ahí o simplemente lo cierran con una engrapadora? Bueno, tenemos siempre en cuenta el estado hemodinámico del paciente y en base a eso tenemos que aplicar el control de daños si es que esto es inestable, si el paciente está inestable, ¿no? Con respecto a si reparamos ahí inmediatamente o rafiamos, eso dejamos previa evaluación de cómo está el estado general del paciente y sobre todo también el estado del recto, ¿no? Difícilmente podemos entrar a una grapadora y de repente hacer ostomizamos, seguimos el cuadro clásico que siempre nos han enseñado. Aparte de esa reparación, justamente es la evaluación por la vía perineal y también, si es posible, el abordaje intraabdominal. Muchos pacientes con heridas de bala, por ejemplo, en la región glútea, que recibimos en emergencia, hemos seguido con ese camino, ¿no? La revisión lo hacemos en emergencia, casi inmediata. No debemos demorar mucho en el abordaje de este paciente y sobre todo en la decisión de repente entrar intraabdominalmente, ¿no? Vía laparoscópica o mayormente también vía laparatómica, ¿no? Pero hacemos control de daños siempre y cuando el paciente pues está bastante inestable, sobre todo en esas lesiones destructivas que muy pocas veces hemos tenido, ¿eh? No, pero la pregunta era si usted sí. que hace control de daño, por supuesto. ¿Hace reparo primario o lo dejan solamente, le pone una rafia y sale ahí?
Esa es la Sí, pregunta. sí. Doctor Luis, ¿cuál es su opinión? ¿Ya se fue Luis? No, Ahí aquí está. estoy, doctor, aquí estoy. Ok. Bueno, doctor, en control de daño yo hiladillo el col, sinceramente. O sea, lo hiladillo, lo abrevio, a ver si en la tercera fase el paciente está más estable y pudiera jugarme a hacer una anastomosis primaria. ¿De acuerdo? O sea, lo abrevio, pues lo cierro, yo lo cierro. Si la lesión es destructiva, porque estamos hablando de pacientes inestables, probablemente tenga una lesión destructiva, cierro el col. ¿Sí? Lo cierro para ver si en la tercera fase, cuando estemos dinámicamente mejor, fisiológicamente mejor, puedo intentar hacer una anastomosis primaria Ahora, y evitar la yo colostomía. pensaba como usted, Luis, pero debe decir lo que dice Demetriades, ¿no? El maestro de los maestros. Demetriades dice, no, usted puede reparar, claro, que el paciente está muriendo, nadie se va a poner a cortar el recto y anastomosar. No, eso no. Pero reparo primario. Él no hace colostomía, no hace nada. Él dice que debe hacerse un reparo primario, porque dice la hilaría, como le llamas tú, que acá nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos acá la hilaría en el Perú? Eso es como el cordón, ¿cómo se llama? Como ligaduras, ¿no? ¿Ah? No, de eso, Ligaduras. no, eso de blanco, que es para el cordón Lo que umbilical. trae, Como lino, Joan, lo que trae la como compresa, lo que trae Lo la que compresa, trae el el hilo de la tejido. compresa. No tiene otro nombre en el Perú, y usted no se ha olvidado también. Es que ahora todo es diferente en el Perú, hay otro idioma, ¿no? La coyuntura y todas esas palabras, ¿no? Mire, en ese, es lo que dice, ponerle eso o staple, cuando quieres volver a regresar, toda esa área está necrosada, está mal, o sea que va a haber more leaks si lo anastomosas, o sea, va a tener más problemas. Por eso es que él dice, su teoría es que es mejor, si puedes, hacer un reparo primario y muy rápidamente, que ligarlo, ponerle la grapadora. A eso me refiero, eso es lo que quiere decir él, que trata de evitar eso. Yo no sé si es la experiencia, yo no tengo experiencia, por eso le pregunto a ustedes, si han tenido problemas cuando ponen esa cuestión, cordón umbilical, no sé, ¿a qué se llama? Aquí se dice, no sé cómo se llama, hasta me olvidé. Pero en fin, ¿ustedes tienen algún problema poniendo eso o no les parece que ha habido ningún problema? Entonces, Luis, tú que pones la hiladilla. No, doctor, cuando uno lo pone, obviamente, ese borde, o sea, hay que resecarlo. Yo sé que al poner eso, lo que estoy haciendo yo es controlando que no se salgan las heces fecales, Bien, controlando la bien. contaminación. Solamente estoy tratando de ver por qué Demetrias habla así, porque es la única de las pocas personas de trama que yo le creo lo que dice, ¿no? Porque el resto hablan de cosas que ustedes le creen, pero no. Sí, bien. Juliana, por ejemplo, en el caso nuestro que tuvimos el trauma rectal, el tacto rectal, por ejemplo, fue al principio negativo. Perdón, positivo fue. Y esto nos dio una alta sospecha. Pero hubo una demora en que las imágenes tenían que de todas maneras confirmarnos esto y ahí en tanto que demoró el tiempo. Cuando el tacto rectal es negativo, ¿debemos seguir sospechando en base a qué? Porque podríamos caer en una confusión. Y generalmente el tacto rectal es uno de los primeros principios que uno tiene que realizar al momento de que el paciente nos llega a la emergencia con un trauma perineal o en la región de glútea, que podría comprometer el recto, pero nuestro tacto rectal no sale negativo. ¿Qué tanto debemos confiarnos en ello, no? Recuerden ¿No? que, y lo que él lo explicó dentro de la exposición y lo que dice también, el tacto rectal al examen físico, pero tiene es tanto sensible, pero tiene unos falsos negativos, que es aquel paciente que usted cree que no, perdón, que lo tiene, pero no lo siente, y eso depende de la experiencia del examinador, pero teníamos algo muy claro en el paciente, la historia clínica también. El paciente hablaba de que se había caído, un empalamiento, ya eso nos hacía hablar de que tenía una alta sospecha y una probabilidad de lesión a nivel rectal. Y además venía con síntomas clínicos de fiebre, y entonces ya todo eso, aunque al examen físico no lo sintieron en ese momento, la TAC se la hicieron, pero no la podían interpretar, pero clínicamente, la historia clínica nos hablaba de que existía la posibilidad de una lesión. Entonces, es básicamente también, no solamente es el examen físico, sino también la historia clínica y las características por las cuales llegó el paciente. Y eso ya nos obliga a revisar esa región, ¿no? Exactamente, claro. Sí, de todas maneras, sí. Ya me acordé el nombre, se llama en inglés umbilical tape, para el cordón umbilical, umbilical tape, eso es lo que le llaman. Tú le llamas hiladilla, yo no sabía qué era. Hiladilla me Sí, suena en el Perú como también en el lado, ¿no?
Una Yo heladilla. creo que debe llamarse así. Yo creo que esa palabra heladilla es venezolana, doctor. Perdóneme. Soy colombiana también. Ah, bueno, mira, Ahora es que es estamos muy muy fácil cerca. Estamos muy cerca. No estoy solo, no estoy Quiero solo en hacer esta la lucha. última pregunta de que me tienen ustedes aquí a medianoche despierto, doctor. Dígame, yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? Cuando el doctor Ottolino ha ido a Europa, porque ahora está muy europeizado, Francia, ha estado en España, y habla de trama penetrante, lo adoran, porque en esos países, y me extraña ese andaluz, puede ser andaluces, porque la Andalucía hay mucho penetrante, porque todos somos nosotros, nosotros somos descendientes de los andaluces, eso. Pero el trama que ven ellos es trama cerrado, la mayoría. En Estados Unidos lo más que se ve, la mayor parte trama es cerrado. El tramo penetrante está circunscrito donde estaba Raúl Ibature, que le decían el Fort Apache en Bronx, donde cobraban 3 veces el taxista para llevarme porque no salía vivo. Me dijo, tengo que cobrar 3 veces porque yo no voy a salir vivo de ahí. Eso hay muy pocos sitios en Estados Unidos. Ustedes aquí en Latinoamérica me da la impresión que se ve mucho trama penetrante, mucho más, y eso los hace mejores cirujanos de trama penetrante. ¿Qué diferente al trama cerrado, que viene con traumatismo craneano, ruptura de cuello, construcción pulmonar, rotura de aorta, pelvis, vaso, rato? Entonces hay una cosa que hay que pensar en muchas cosas y hacer priorización, que es lo que o sea, ¿cuál es la experiencia aquí, doctor? ¿Cuál es el porcentaje que usted tiene un hospital bien ocupado, doctor Medrano, de trama penetrante versus cerrado? Bueno, podemos contar de repente que, bueno, no tanto incluso, pero podemos tener hasta 4 o 5 casos, y generalmente son cuerpos extraños, y sí hemos tenido emparamientos, y sobre todo últimamente hemos tenido también traumatismo por bala, PAF, ¿no? No es tanta la frecuencia como No, me quisiéramos. refiero en general, a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Bastante, tenemos mucha casuística de trauma abdominal, torácico, sobre todo también. Pero penetrante o cerrado, eso le estoy preguntando. Penetrante. Y usted, doctor, en Cerrado, Colombia, usted es militar, cerrado. claro, es diferente. Ujú. La doctora colombiana, ¿cuál es lo que la experiencia? Usted estaba en Cali Sí, con Tata, cuando era joven, cuando era niño de Ordóñez. Dígame, ¿qué es lo que ahí se veía más penetrante, verdad? es más penetrante, sí, acá en Colombia es más penetrante y también depende del sitio donde estés ubicado. Entonces, un ejemplo, nosotros ahorita, si usted me pregunta, yo que desde hace un año que ahorita que estoy aquí en el hospital militar, tenemos más trauma por explosión, que es el que ahorita por el trauma militar. Y trauma cerrado en las otras clínicas donde estoy, pero también se ve penetrante. Pero en Cali, el porcentaje mayor del trauma es penetrante. Doctor Y Luis. por bala, herida por arma de fuego. Doctor, la estadística latinoamericana se extrapola mucho, por ejemplo, en Caracas, Venezuela, igual, depende mucho del hospital. El Llanito es 40% trauma penetrante, 60% trauma cerrado. Esa es la estadística de nosotros. Claro, se operan más traumatismos penetrantes, obviamente. Los pacientes con tiros siempre son más quirúrgicos, pero la estadística de nosotros se oscila entre un 60% cerrado, 40% penetrante. Eso es, como usted bien dice, pues yo no viajo tanto como Pablo, pero cuando uno les pone esto a los españoles, por ejemplo, yo he estado en el Gregorio Marañón, que es un centro muy grande en el centro de Madrid, que esos, si hay un balazo, lo van a recibir ellos tienen de 1 a 2% de trauma penetrante. O sea, son 98, 96% trauma cerrado. Yo espero, yo espero que los que estén escuchando sean residentes, porque quiero decir una aclaración. Fíjese, la especialidad, y lo he dicho varias veces, pero quiero repetirlo porque de acuerdo ustedes no se acuerdan. El trauma, digamos, los fellowship de trauma en Estados Unidos ya no existen. Ya no existe la especialidad de trauma per se. Se llama cirugía aguda. ¿Por qué? Porque nadie quería hacer, los estudiantes de medicina, nadie quería hacer la maestría de trauma. Nadie, porque el trauma se convirtió, como es mayormente trauma cerrado, en trauma no operatorio. O sea, decían, pero ¿para qué me voy a pasar 2 años haciendo un fellowship cuando no operar nada? ¿No? Entonces le cambiaron el nombre por esa razón, y se llama acute surgery, que comprende trauma, 1 año, comprende cirugía de aguda, ¿no? Apendicitis, colon, todas esas perforaciones, lo que ustedes hacen, el pan de cada día, y cuidados intensivos. O sea que el cirujano de trauma es intensivista, es cirujano de cirugía aguda y es cirujano de trauma. Y ahora sí la mujer está contenta porque puede llegar a su casa. Antes no podía llegar porque estaba de guardia todos los días y aburrido, encima no operaba. Había un desastre. Eso era una cosa que está publicado.
es una cosa que fue un desastre en Estados Unidos, ahora se llama acute surgery. O sea, tú dices, vas a hacer un trauma fellowship. What is that? Es acute surgery. Pues le estoy indicando a los residentes que sepan, ustedes tienen la felicidad que hacen cirugía de trauma, los que se dedican a eso. Colombia, el doctor Ordóñez, que tiene pues, no sé cuánta maestría, va a salir ahora, no sé qué otra maestría va a y hay de, eso, ¿cómo se llama? Damage control. Tu jefe es maravilloso, me encanta. Pero en fin, para que sepan, ¿no? Que esa cuestión de trauma, ustedes son privilegiados que ven más trauma que cualquier residente en Estados Unidos, ¿no? No, ustedes en Colombia, en Venezuela, etc. Pero, Sí. Juliana, bueno, los residentes de acá de Perú, así como de Latinoamérica, tienen la oportunidad de repente de poder hacer alguna rotación, sobre todo los residentes de cirugía general, ¿no? Están interesados en trauma. ¿Qué oportunidades tienen para hacer alguna rotación de trauma, por ejemplo, ¿no? Un mes o un par de meses allá en Colombia, donde estás, Juliana. Tanto en Cali como acá en Bogotá sí existe esa posibilidad. Básicamente eso se maneja con las subdirecciones de educación, que son los donde se solicitan las rotaciones. Y las rotaciones pues va de acuerdo a la capacidad instalada. En este momento tenemos residentes de Chile, tanto en Valle del Lili como acá en el Hospital Militar. Y hasta el momento tenemos hasta junio que vienen a rotar. Creo que los que más están viniendo en este momento son los chilenos. pero la Sí está disponible. la Sociedad Panamericana tiene un organismo que te facilita, te ayuda a hacer rotaciones en Colombia o en Venezuela o en otros países, ¿no? Incluyendo, si tienes un poquito de suerte, le gustas a la gente, te puedes rotar en shock trauma en Baltimore, ¿no? Pero la Panamericana definitivamente tiene un mecanismo ahí de ayudarte, así que si tú estás interesado ahí en rotar en sus hospitales, saben que dónde puedes ir. Luis, igual pregunta, porque realmente lo que es el conocimiento de trauma es pan de cada día para los cirujanos generales y sobre todo para los residentes muy interesados. Entre otras subespecialidades o de repente orientaciones que en cirugía también tenemos, el trauma es muy rico en eso y por eso es que a veces nos piden cómo hacerlo, ¿no? ¿Dónde ir? Yo voy a dar una recomendación, a pesar de que no está el protagonista aquí, pero muchos lo conocen, uno de los discípulos del maestro Aurelio. Yo he visitado recientemente muchas veces Guatemala y es que me queda muy cerca. Y el Hospital San Juan de Dios, donde está Napoleón Méndez, es un hospital muy duro y muy violento en trauma. Yo creo que es como un universo paralelo a mi hospital en Caracas, Venezuela. Entonces, y él está muy anuente, les digo. Nosotros hemos consentido algunas pasantías incluso de los residentes de España que han hecho un vínculo conmigo y han ido al hospital de Napo. Entonces, pues sería cuestión de conversarlo, Joan. Tú sabes que nosotros somos unos fieles colaboradores de quien lo necesite. Entonces, pues bien, eso es otra puerta abierta ahí en el Hospital San Juan de Dios. Es un gran hospital donde se puede aprender muchísima cirugía de urgencia. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y Juliana, una pregunta casi porque estamos ya en la recta final de esta excelente reunión. Medianoche, sí. Ya casi medianoche para doctor Aurelio. Estoy preparando para el desayuno. Sí, sí. Sobre todo enfocado a los residentes, que es un gran público que nos sigue y que por el cual hacemos este Ateneo justamente de trauma mensualmente y que siempre conocer, sobre todo si estamos hablando de trauma rectal, qué recomendaciones nos daría justamente para aquellas lesiones que nos llegan en la madrugada, porque nos llegan desde las 7, 8 de la noche en adelante. Sobre todo las medidas iniciales que hay que hacer. Tenemos la idea siempre de CHIP, todo trauma rectal mayormente va a colostomía. Tacto rectal siempre casi a todos, lavado no conocíamos y drenaje ya conocemos que es casi muy selectivo, casi no se hace. Pero en general, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a seguir? Básicamente, Básicos. dentro de las recomendaciones, una buena historia clínica para saber las características de la lesión, basados en esas características de la lesión, una ABCD, y en esa revisión secundaria, ahí viene la parte de identificar esas lesiones, si tiene el paciente o no lesiones a nivel del recto, y de eso identificar
frente a qué nos estamos, frente a una lesión destructiva o una lesión no destructiva. Y de acuerdo al hospital donde yo esté ubicada, si tengo la posibilidad de una imagen, entonces definir si también estoy frente a un trauma de recto intraperitoneal o un trauma de recto extraperitoneal. Y eso también me va a ayudar para identificar cómo lo voy a abordar. Si el paciente está estable, si le puedo hacer un manejo primario. Si no, el paciente no está estable, si tengo que hacer un manejo del control de daños en ese paciente, pero todo está enfocado en un buen examen, en una buena historia clínica, un buen examen físico y de acuerdo a donde esté, si tengo el apoyo de imágenes, hacerlo. Y también si las pido, pues saberlas interpretar, porque de nada me sirve tenerlas y no saberlas interpretar. Pero básicamente... Perfecto. Antes de pasar con Luis, si hubiera alguna pregunta, algún comentario de lo público, aprovechando estos Se han quedado estos dormidos, se han quedado minutos. dormidos. Hemos puesto dormidos. Bueno, Luis, igualmente la pregunta te la traslado también. Bueno, muy bien. Ya algo de esto lo hemos mencionado, pero sí vale la pena recalcarlo. Sí. Igual que uno tiene que centrarse, como dice Juliana, en el hospital donde estás, dependiendo de todo tu armamento diagnóstico y terapéutico, define qué es lo que es. No se estrese por las clasificaciones. Yo soy pésimo para aprenderme las clasificaciones, pero bueno, esa parte sencilla de saber si la lesión es destructiva o no destructiva es fabulosa. La mayoría de las lesiones rectales van a estar con lesiones asociadas, entonces en el paciente inestable, pues mi consejo es que hágalo rápido, ¿verdad? Y dedíquese a lo que lo va a matar en ese momento, la infección lo matará después, pero dedíquese a lo que lo va a matar en ese momento, haga el control rápido de la hemorragia y salga rápido de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, si tiene el chance, aprovechando el doctor Demetriades que dice el doctor Aurelio el comentario, pues que tiene muchísima experiencia y los niveles de evidencia son válidos. Si va a hacer una reparación primaria, hágala rápido, ¿de acuerdo? No tarde tanto tiempo. Porque igual, pues, si va a llevar al paciente a control de daño, en la tercera fase lo va a revisar y lo va a poder hacer con más calma. Si lo deriva, de verdad, un mensaje les digo, porque las complicaciones de colostomía, como dice el doctor, le generan pérdida no, inversión de dinero al hospital, al paciente y todos aquellos daños que sabemos lo que genera una colostomía, hágala bien hecha. Tómese su tiempo para hacer una colostomía, porque las complicaciones son muy altas. Nadie habla de las complicaciones de colostomía, pero si se revisan la serie, la mayoría de las complicaciones son altas. Y es porque uno la hace rápido para salir de ahí. Dedíquese a la colostomía para que no tenga más complicaciones. Ya, déjame decir mis dos recomendaciones. Número Sí. 1, todo paciente en general, en trauma, desnudo. No se puede evaluar un paciente si está con ropa. Los emergenciólogos examinan con la ropa, le bajan el pantalón, lo vuelven a poner. No, desnudo. El presidente de los Estados Unidos, repito, Ronald Reagan, who was shot, lo llevaron al hospital de George Washington, un centro pequeñito de trauma. Nadie le quería cortar la ropa a Reagan, porque ¿quién lo va a desnudar al presidente? La enfermera tuvo que hacer una mala palabra, ¿quién le va a cortar? Y dijeron, sí, lo dejaron desnudo al presidente. ¿Quién le va a poner fole? Presidencia alpino, eso es otra historia. Pero fíjense, tiene que el paciente estar desnudo. Y en el trauma penetrante, con mayor razón, no se puede examinar a un paciente a ver, levante la camisa para ver si hay otro hueco, ahí tiene que estar desnudo. Segundo, la doctora y ambos de ustedes han dicho, a las 3 de la mañana, ustedes ya lo dijeron. Todo depende si es intraperitoneal o extraperitoneal, número 1. Y número 2, ¿es destructivo o no destructivo? Y luego váyanse a dormir, tomen una decisión de qué van a hacer. No tienen que pensar en la clasificación de Flint y la clasificación 1, 2, 3, 4, 5, la cartilla se me fue, se le va a morir al paciente pensando en todo eso. Es muy sencillo, trauma es sencillo. El día que ustedes se acostumbren a pensar en forma sencilla, van a ser exitosos. Si se van a poner a pensar todo lo que han leído, la conferencia es extraordinaria. Yo no me voy a acordar de todo lo que ha dicho el doctor. Fue magnífica, pero no me voy a acordar de eso. Así que tengan cuidado con eso. Muchas gracias, doctor Aurelio. Y bueno, ya estamos dando por finalizada esta magnífica reunión. Yo le agradezco mucho a doctor Luis Richard nuevamente. Muy agradecido contigo por el apoyo que nos da siempre. Juliana, igualmente ha sido un honor tenerte nuevamente, bueno, tenerte por primera vez en este Ateneo de Trauma y esperamos siempre contar con tu participación. Muy excelente tus comentarios y aprovechando siempre la experiencia de una cirujana como tú, porque obviamente en Colombia sabemos muy bien que es un referente
de enseñanza en trauma. Y siempre apuntamos hacia ahí, mis residentes también apuntan hacia ahí. Y bueno, es magnífico tenerte en esta oportunidad académica que nos has proveído. Y igualmente, doctor Aurelio Rodríguez, que hace siempre invitado a nuestros ateneos. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Palabras finales de nuestros ponentes y damos por terminada. Doctor Aníbal. Bien, doctor, gracias por la oportunidad. Gracias a los doctores que son, bueno, eminencias en el tema de trauma. Nos ayudan a aclarar unas cosas, la revisión y la casuística que podemos hacer en el hospital. Nos sirve, ¿no? Ponerlo en términos prácticos. Todo lo leído de los doctores lo hacen de forma muy didáctica, ¿no? Gracias. Doctor José. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, antes de agradecer a todo el público presente, doctor Aurelio, bastantes años. También he leído esos libros que en el transcurso de la etapa donde enseñaba también lo sigo leyendo. Me encanta anatomía, de verdad que aún sigo buscando con el doctor Medrano qué es su especialidad seguir después de acabar cirugía general, porque es donde más quiero aplicar la anatomía. Soy fanático de ello, y siempre estamos ahí con el doctor Medrano buscando todas las actividades académicas posibles. Muchas gracias, doctor Luis, muchas gracias, doctor Julián Ordóñez. He aprendido bastante con esta discusión que hemos tenido de trauma rectal. Creo que no me queda ninguna duda como para poder consultar, la tengo muy clara, muy sencilla, como dice el doctor Aurelio. Y bueno, muchísimas gracias por todo su carismática atención. Gracias, José. Juliana, tu despedida. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Te voy a mandar el correo para las personas que quieran venir a hacer rotación para que comiencen a enlistarse. Con mucho gusto, acá nosotros dispuestos a recibirlos a todos si quieran venir acá a Colombia. Gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Luis. Muy bien, bueno, siempre es un gusto y un placer y un honor participar en estas actividades, Joan. Espero pronto que podamos vernos en presencial, ¿verdad? Y lo podamos hacer de una manera más cercana. Pero bueno, mientras se pueda, lo seguimos haciendo de esta manera para no perder el vínculo. Así que muchas gracias. Escucharte a ti, a Juliana, a tu residente y ver al maestro Aurelio siempre, siempre es un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Doctor Aurelio, antes de la medianoche. No, es un placer siempre participar. La función que tienes tú es extraordinaria, crear este sentimiento de educación. No hay mucha gente, porque tú podías estar a esta altura en tu casa, o sabe Dios dónde, pero te estarías muy contento de estar feliz. Estás pasando con los residentes, es extraordinario. Nosotros estamos tratando de hacer un curso de maestría de trauma, como tú capaz sabes, en el Obrero. Y ya tienen ellos todo listo, inclusive con las conexiones internacionales, pero usted sabe cómo es en nuestra patria, tiene que firmar el presidente, su presidente, la querida del presidente, todo el mundo tiene que firmar los papelitos y se ha quedado en nada. Eso es lo que yo antes de morirme yo quisiera que se hicieran, no solamente en el Obrero, sino en todos los hospitales, si hubieran cursos como tiene Ordóñez en Colombia. Es posible hacer eso, pero el problema es la típica, como le llaman en Perú, coyuntura. No sé qué significa, es una palabra que no existía cuando estaba yo ahí, coyuntura y la bancada y eso. Escucho todos los días las nuevas peruanadas que existen. Digo, pero eso, ¿qué significa eso? Yo no entiendo. Yo salí hace 40 años y no existía la palabra aperturar. ¿Qué cosa significa? Y los partidos de fútbol no le dicen que es difícil, dicen que es complicado. Porque si tú dices que es difícil, estás diciendo que tienes debilidad. Es muy difícil, es complicado. Así que no decimos que es difícil, ¿no? La operación es complicada. Muchas gracias, esto no fue nada complicado, estuve muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos despidiendo hasta la siguiente reunión. Gracias a todos, ha sido un honor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.